a la puerta de la esquina. Ah, ok. Es que Sí, fíjate, por ejemplo, no fue planeado. buenos Buen días, día. Edgar. ¿Cómo están? Pongo en silencio y estoy al pendiente aquí. Ah, muy bien, muy bien. Buen día. Buenos días. A ver, ya son las 10. ¿Qué te iba a decir? Que vivimos en países de caos. Sí, a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento de repente. Aquí en Guadalajara, no sé, a 800 metros de mi oficina, mataron, salieron unos delincuentes baleando ahí en un restaurante. Qué loco. Se mataron a no sé quiénes. Aquí ya llevamos 90 muertos casi. En la revolución de Ucrania, que duró 60 días o 90 días creo, Ajá. mataron a 125, pero la población, o sea, es súper más que Nicaragua, pues. Nosotros somos como 6 millones. Entonces, Claro. va una locura. Y no sé cómo se va a acabar, pues, la verdad, para serte sincera. Claro, ¿cómo se acaba eso? Pues se acaba con más pelea, ¿no? Porque, Claro. a ver, Bueno, aclárame algo. ahora Ese están en tranque. O sea, uno Ajá. de lo que está haciendo la gente es trancar todas las carreteras. Ahora estamos hablando de paro nacional. O sea, O sea, tranque, protestas, paros. ¿todos se están sumando al paro nacional? Queremos, pero pues no es que esté todavía en agenda, pero ya se está hablando, pues. Ajá. Porque la economía va bajando poco a poco, igual es como un paro, ¿me entendés? O ¿Y ese sea, presidente, a ese presidente ustedes lo escogieron, se religió? se ¿Cómo es? religió y hizo turbio las elecciones, pues obviamente él se las robó. ¿Y era permitido en Nicaragua la reelección? Él ha hecho lo que ha querido con la Constitución, o sea, ¿Y el no era permitido, Parlamento? es prácticamente solo el gobierno, y la oposición es también comprada, entonces es todo un chiste. O sea, ustedes, por ejemplo, aquí en México, pues tenemos el partido que estuvo gobernando durante 70 Supuestamente años, es que de era el PRI. izquierda, supuestamente es de izquierda, pero una izquierda de 3 pesos, pues, o sea, Ok. que habla de socialismo, pero está aliado con la empresa privada y con todo esto, full. Pero las empresas privadas quieren, o sea, las empresas privadas están de Ya acuerdo no, con... ya se están volteando, o sea, ya es demasiado, pues ya. Ok. Hay O ya sea, la gente no lo quiere ya, lo que pasa es de que él juega con el hambre de la gente y a muchas personas las mantiene dándole tanto dinero o una lámina de zinc o cosas así para mantenerlas, pues, pero gente comprada, ¿no? Y gente que tiene necesidad y pues al final, ¿qué van a hacer? claro. Eh, Digo, está complejísimo. Súper complejo. Porque está complejísimo porque ahora sí que no hay una oposición tal cual. Aquí en No, México, por no ejemplo, está organizado. si en México gana López Obrador, o sea, va a tener una oposición. ¿Sí me entiendes? Si López Obrador se volviera loco y dijera, ¿sabes qué? Pues esto se va a volver comunista, se va a volver socialista, de alguna manera hay unos grupos políticos que no están con él, pues, ¿sí me entiendes? Claro, Entonces, ellos harían lo posible por quitarlo otra vez, sí. al Pues aquí menos está el políticamente. PLC y otras, pero son ladrones, igual la gente tampoco los quiere. Son Buenos días, prácticamente. Atahualpa. Hola, buenos Buenos días, ¿cómo días, están? buenos días. Ya Mucho gusto. estamos, ya estamos Bueno, sumando, ya se estamos reuniendo el quórum, estamos hablando un poquito de política No, latinoamericana. sí. ni entremos en esos temas, por favor. No de elecciones, sino Ah, de situaciones. Lo vas a poner de malas desde sí, temprano. hombre. Le va a caer mal el desayuno. Exacto. No, la gente se pone muy intensa, ¿y cuándo se religió? ¿Cuándo fueron las elecciones de él? Hace poco, el año pasado, creo. Ella lleva 11 años. 11 años, o sea, eso ya es muchísimo. Sí, es dictadura, vos. Bueno, y su esposa es la vicepresidenta, o sea, y todos sus hijos tienen puesto en el poder. O sea, pero 11 años, o sea, imagínate, o sea, desde que se reelige la primera vez, ¿cuánto duraba su mandato original? Lleva cuatro veces ya en el poder, una y después 3 seguidas. O sea, desde la primera vez que se reelige, Sí, ahí pues, siguió. pues debería de haber sido como
bandera roja para todos, ¿no? O sea, oye, se religió este cuate, hagamos algo. O sea, Sí, yo sé. Hubieron varias red flags, pero no sé. Es que él viene de una revolución, ¿no? Nosotros tuvimos una revolución en los 80 y volvimos a caer en esto. O sea, él se apropió de esta revolución que fue súper linda en los 80 en Nicaragua. Hubieron muchas fallas, pero, o sea, la ensució toda ahorita, pues, ¿me entendés? Y es súper frustrante para nosotros porque en los 80 murieron un montón de gente. Y Nicaragua fue un caos y, o sea, fue una lucha así de ideales y la gente que tiene 60 años ahorita dice, no puedo creer que estemos otra vez en esto. claro. O sea, claro. Es que todo se repite y es que, o sea, tuvieron una revolución por Somoza. modo... Por Somoza, Somoza fue el dictador anterior, pasó un montón de tiempo, sí. Más de 11 años. Su hijo, Eso quiere decir que los pueblos no aprenden, ¿verdad? No, yo creo que no. No. La gente no aprende, entonces... Me da tristeza pensar según que esa es la historia eterna de Nicaragua, o sea. Según tu teoría, Venezuela podría salirse del chavismo y de este cuate Maduro y podría volver en unos 10 años otra vez a caer en algo así. En lo mismo, sí. Así pasó en Nicaragua, pues. Qué absurdo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar para hacer esto un poco más ágil, más veloz. Todas las personas que se vayan sumando, digo, nos falta por ahí el arquitecto Luis Armando Solórzano, ya estará por entrar en unos momentos, y varios alumnos. Les agradezco muchísimo a todos que estén aquí esta mañana de sábado 26 de mayo de 2018. Ayer estaba hablando con un amigo que, digo, todavía no lo entendía como tanto, pero me decía, es que, Abraham, esto del taller de diseño arquitectónico es como la primera escuela de arquitectura online del mundo, ¿no? Entonces, creo que tiene razón, ¿saben? Es algo bastante interesante. Entonces, les agradezco mucho que todos crean en este proyecto. Vamos a estarlo compartiendo en YouTube, seguimos adelante. En los siguientes talleres, se los digo porque pues más gente estará viendo esto, ¿no? Y vamos a empezar a crecer el taller, se va a empezar a sumar más arquitectos a dar sus propios talleres, formando parte del taller de diseño arquitectónico. En el siguiente taller esperamos contar con un taller de Benjamín Peniche, de Arkham Projects. Entonces, digo, para que le den seguimiento a eso, ¿no? Y empezamos a expandir. Espero que después Atahualpa, Crimson, se sumaran ustedes con un taller. No, cuenten conmigo. Puede ser muy interesante, ¿saben? Al final de cuentas, ahorita ustedes están aprendiendo un poco de mi filosofía, pero imagínense que en 2 meses se abre el taller de Atahualpa y taller estilo y pueden aprender de la filosofía de ellos, ¿no? Entonces, así, que el taller de diseño arquitectónico se llene de talleres individuales de arquitectos, ¿no? Y al rato... Bueno, ¿no? ¿Mande? Está bueno. Sí, porque al rato vamos a aprender todos de todos, ¿sabes? Entonces, eso lo va a volver esto mucho más dinámico. La gente podría ni siquiera tomar una maestría, ¿sabes? Simplemente te tomas unos 10 talleres con todos los que te gustan y tal cual, sí. y vas a aprender un montón. Entonces, y quién sabe, igual y después podríamos obtener una certificación de que te diga, ¿sabes qué? Después de que tomas 10 talleres o 12 talleres, pues ya tienes un título de maestría. Te van a quemar las universidades, ¿ah? Sí, un poquito. Te van a quemar, puta. Pero ya es inevitable, ¿sabes? O sea, la Inquisición te va a venir a colgarte. Ya, no vamos a poder hacer nada. Date de antes la SEP primero. Ándale, exacto. Porque ya sabes que la mafia del poder está haciendo... Sí. Pero te voy a decir una cosa, o sea, al final de cuentas, nadie lo va a poder parar porque ahorita ya cada vez más está creciéndose Ayer veía en publicidad de Instagram un chavo que vende cursos de cómo dar talleres en línea, ¿sabes? O sea, él te dice, como estos talleres, como estos cursos de gente que te dice cómo emprender negocios, así, pues su onda es enseñarte a cómo montar, a cómo utilizar la habilidad que tengas, si sabes tocar el piano, si sabes coser, si sabes hacer lo que sea, cómo montar un negocio de cursos en línea de tu oficio, ¿no? Entonces,
Yo creo que con CEP o sin CEP todo el mundo va a empezar a explotar un poquito estas herramientas. Entonces, pues estamos ahí a la vanguardia, ¿no? Entonces, ok, ahí les va entonces. Está con nosotros el arquitecto Crimson Pasquinel en Ciudad de México. Él dirige la oficina de Pasquinel Studio, una oficina que se dedica a muchos géneros, incluyendo el género comercial. Por ahí, si alguna vez han comido en México en un Sonora Grill, son diseños del arquitecto Crimson. Es como mi referencia, pero lo que les digo a los clientes es que no necesariamente siempre hacemos restaurantes, porque mucha gente nos busca por el tema comercial y por el tema de restaurantes. Y ahora, afortunadamente, hemos ampliado nuestro círculo de clientes y de cosas que estamos haciendo, pero la parte comercial creo que por el mismo trabajo se nos dio bastante y pues ha sido muy retroalimentativo en el proceso de trabajo que hemos realizado. Y como les digo, no necesariamente somos una oficina ni de interiorismo específicamente, ni de restaurantes específicamente, sino ya ahorita, afortunadamente, el trabajo ha dado como para ampliarnos en otro círculo de diferentes rublos. Excelente, excelente. ¿No? Sí, por eso decía que no solamente. Claro. Sí. Porque ya sabes que La gente. ¿Quién? Muy bien. Nos acompaña también el arquitecto Atahualpa Hernández Salazar, de Taller Estilo Arquitectura, que se encuentra en Mérida, Yucatán. Hola. Bienvenidos. Gracias. Esperemos que se ponga bueno. Vamos a tratar de hacerlo rapidito, conciso, preciso, exacto. Cortar cabezas. Atahualpa, no. A mí me cortaron el pelo y no dije nada, entonces... ¿Quieres te doy tantito? Mira. Claro. Suéltatelo, Crimson, suéltatelo, por favor. Sí. Queremos ver así la melena. La pose, vato, la pose. Un par de mechas aquí. Además ya están tratadas, ya traen ahí el tinte. Aparte, Crimson pues está en la onda de los hipsters, ¿no? Con su trajecito negro, white Hipster rock. Enseña los anillos, Crimson. Enseña los anillos. Mira cómo brillan. Muy bien. Y nos va a faltar ahorita que llegue el arquitecto Luis Armando Solórzano de Apalooza, de Chiapas. Entonces, la mecánica será la siguiente. Presenta el alumno. Tiene 5 minutos para presentar el alumno. Somos 9. Hay un partido de la Champions a las no sé qué, 1:30 o no sé qué. No, este tipo de comentarios no se pueden hacer en un taller de diseño. Lo siento, pero es que Crimson Pasquinel... No es por mí, es por otros arquitectos. Discúlpenme, pero hay arquitectos que se quejaron, ¿no? Entonces, yo solamente les digo... A ver, yo simplemente las digo al aire. Yo solo digo que vamos a tratar de ser breves porque si no de repente alguien se va a desaparecer, ¿no? Y a la 1:30. Yo traje mi cápsula ninja, ¿no? Bomba de humo. A ver. Ok, entonces, miren, ya está aquí con nosotros Luis Armando Solórzano. Entonces, van a ser... O es un clon, porque el vato tiene mucho trabajo. Sí. Ahorita nos va a platicar de cuántos proyectos tiene el arquitecto Luis Armando Solórzano. Se rumora que tiene 50 proyectos. Sí, el vato, no sé si sea él realmente, yo creo que es un clon de él, porque ahorita anda no sé qué parte del mundo, se la pasa repartiendo información. ¿Estás en Venecia, Luis Armando? Hola, no, todavía no. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Para la otra Bienal sí vamos. Ajá. Vamos, yo también quiero ir. Entonces, sí, claro. Fue un proyecto tuyo, ¿no? Sí, pero en algo adyacente a la Bienal. No fue con el Pabellón de México. El Yala. Pero, ándale, exactamente. Pero bueno, está interesante. Ya ahí estamos y quién sabe. Ya después que nos toque con el pabellón. Por favor, ¿te podrías presentar? Él es Luis Armando Solórzano de Apalooza. Hola, soy Armando Gómez Solórzano.
Soy de Chiapas y estamos aquí con el despacho de Appaloosa Studio. Excelente. Muy bien, les comentaba, Luis Armando, que son 5 minutos por participante, por arquitecto, para que presenten su proyecto, y después yo voy a funcionar solamente como moderador, yo ya no voy a dar crítica, y les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes por orden. Lo que quiero implementar, quizá para hacerlo un poco más dinámico, que ya no haya necesidad de que ustedes compartan pantalla individualmente, que eso lo hace un poco más tardado. Yo voy a compartir pantalla por ustedes, y entonces ustedes me dirán: Abraham, por favor, ponme la planta, ponme la sección, ponme el render. Ustedes tienen el catálogo de conceptos. Entonces, ustedes tienen por ahí la opción de la pluma. No sé si la recuerdas, Luis Armando. Sí, claro. Atahualpa. Entonces, sí, bueno, a ver, yo siempre me pierdo cuando hago las revisiones. Probablemente me tengan que explicar otra vez. Ok, pero por ahí, o sea... Tengo memoria de teflón. Ustedes tienen la opción de la pluma, ustedes pueden rayar en la pantalla en cualquier momento. Entonces, solamente ustedes me dicen qué quieren ver, ¿no? Qué quieren revisar, plantas, secciones, renders, lo que sea, y yo se los coloco para que así lo hagamos más ágil. Oye, mi estimado, y todos tendremos ahí también un límite de intervención, ¿verdad? ¿O nos podemos ahí alargar? No, es igual. O sea, hay que ser lo más concisos posibles, hay que ser breves pero contundentes, para darle un aproximado no más de 25 a 30 minutos por estudiante, ¿no? Entre todos nosotros. Sí, creo que sí, porque somos 9, entonces 9 por 30, multipliquen. 270. Son, 2 horas y 3 horas, ¿no? Sí. Son 3 horas. 4 horas, ok. Está perfecto, acabamos antes de la Champions. No creo, pero... No creo que la cara de Atahualpa. De cochinadas. La cara de Atahualpa me encantó. ¿Estás de acuerdo, Arto? Además, pues todos saben que va a ganar el mal. Oye, ojalá y alguno comparta también los gustos de ver fútbol o de ver el buen fútbol de repente. Habrá gol de Cristiano Ronaldo sin duda. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar, si quieres, contigo, Aparecida. Perfecto. Puedes compartir pantalla, por favor. Ok, voy. Escritorio. Bueno, soy Aparecida, ¿verdad? Nicaragua. Muchas gracias, Abraham. Creo que esto fue bastante terapéutico, ¿no? En estos momentos. Fue entretenido y me sirvió bastante para utilizar la cabeza en otras cosas, porque realmente no sabía. Entonces, mucho gusto a todos y gracias. Es un placer y un honor. Y también a mis compañeros, ¿no? Fue bonito mantener contacto con usted y conocerlo. La casa se llama La Casa Intermediaria. Pueden ver, ¿verdad? Todos ven bien. Sí, claro. La ubicación, ¿no? Tenemos una lámina de ubicación y yo me di una pequeña repasadita más o menos del contexto, ya que como no soy de México, creo que soy la única del curso que no soy de México. El concepto lo saqué del libro que nos hizo leer, que muchas gracias por la recomendación, Abraham, de la arquitectura intermedia, esto es de Suntor, que habla de estar entre la naturaleza y la... De Son Fujimoto. Perdón. Del interior y el exterior, la ciudad y la casa, el mobiliario y la arquitectura, los objetos y los ojos, el aquí, el allá, la tierra y el cielo. La página es la siguiente. El espacio y la luz, ¿no? Entonces quería jugar como esto, de mostrar algo de la casa, pero no mostrar el todo de la casa. Seguimos con un estudio solar, que lo generé por Grasshopper rápidamente con el volumen, para más o menos saber cuáles son las fachadas más cálidas y más frías. Esta información puede ser utilizada tanto para vegetación, ¿no? Para buscar vegetación que le guste lo cálido, o para materialidad, ¿no? Cuál es lo más conveniente en el diseño. Y podemos ver el recorrido solar, ¿no? La casa está de este a oeste. La fachada principal está hacia el este. Tenemos lo que sería la lámina de plantas. Se la voy a explicar un poco. Esta es la primera planta. Este es el acceso principal, la sala, y de frente podemos ver lo que sería la escalera, ¿no? Hacia el mezanine.
o segundo nivel y estos dos patios internos, ¿no? Que están espejeados en la casa, a la misma medida. Tenemos esta habitación, que es habitación a primera planta, por cualquier cosa, ¿no? Por si alguna persona llega a la casa y no puede subir al segundo nivel. Y para huéspedes, tenemos en la parte trasera lo que sería la cocina y el comedor a su izquierda. Tenemos un lavado y closet y un servicio sanitario para visitas, que es medio servicio sanitario. En lo que sería la segunda planta, aquí podemos observar la doble altura. Tenemos un pequeño escritorio que puedo utilizar para estudio. Tenemos las dos habitaciones con baño compartido, los dos patios igual, que se puede ver el vacío, y esta habitación con su servicio sanitario. Esta escalera sube y llega a lo que sería la azotea. Que la azotea pues, es una terraza, ¿no? Que estas dos caras son permeables y esta no. Lo que les decía de mostrar algo, pero no mostrar el todo. En lo que serían las secciones, esta sería la sección A. Viendo hacia la escalera de frente, aquí se puede observar el mezzanini y las dos puertas de la cámara principal y lo que sería la azotea. Este es el corte del cuarto principal y que se puede observar el patio de fondo y aquí también, ¿no? Aquí en estos dos lugares es donde se encuentra el patio, los patios internos. En esta sección B podemos observar también, pasando por en medio de los patios, y podemos observar lo que sería también las habitaciones. En la sección D cortamos la escalera y podemos observar la escalera también que da hacia la azotea y la habitación, y también cortando lo que sería el patio. Aquí se puede observar el hueco, que ya lo van a ver en elevación, ¿no? Esta es la entrada principal. Podemos observar los NPT, la casa tiene 5.5 y más 2 de lo que sería la pared de la azotea. Aquí cortamos la cocina y cortamos la parte central de la casa viendo hacia el lado derecho del patio, y podemos observar también el muro permeable de la azotea y lo que sería el muro de la escalera, ¿no? La escalera externa. Y podemos observar la cocina. En lo que sería perspectiva externa, podemos observar la fachada, ¿verdad? Que esta sería la principal. Podemos ver el patio interno, ¿no? Se puede observar este pulmón de la casa. Se puede observar lo verde que sale de la casa. Los colores son cálidos, ¿no? Me gustaba pensar de que entrar a la casa y sintieras calidez. En esta otra se puede observar la entrada y lo que sería la escalera externa que da hacia la azotea, ¿no? En perspectiva interna, aquí podemos observar la entrada principal, la escalera hacia el mezzanini, su sala, la cocina, los dos patios internos, y esto es lo que sería la vista de cuando va subiendo, ¿no? Un poco al aire de lo que sería el mezzanini o segunda planta. Aquí podemos ver los dos pulmones de la casa, ¿no? Y pues eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Empezamos si quieres, contigo, Atahualpa. Voy a compartir pantalla yo. Por favor. Vamos a ver. Tenemos parecida. Las láminas PDF son esas. Ajá. Sí, pero está mucho mejor así. Tú me dices, Atahualpa. A ver, necesito el lápiz. Buenos días otra vez. Buenos días. En lo personal, veo en cuanto a la composición, veo muchos detalles que podrían de alguna manera
llevarse o resolverse de otra forma. En lo personal veo, pues a lo mejor un poco confusa la planta arquitectónica en cuanto al acceso. Creo que particularmente, a ver, perdón. Ese gallo, ¿no? Particularmente. Ese lo tienes ahí amarrado a tu escritorio. Ese que le va a decir cuando empiece la Champions. Cállate. En esta parte, por ejemplo, en la parte de la escalera, me parece muy agresivo de pronto tener el acceso principal directamente sobre la escalera. Yo creo que si el acceso lo hubiéramos movido un poco, poner la escalera de manera lineal en este sentido para poder acceder y que el remate visual fuera el jardín, hubiera sido una solución mucho más atractiva que llegar y ver este elemento, porque incluso en las perspectivas alcanzo a descubrir que la escalera interrumpe el espacio interior, ¿no? En una de las perspectivas, por ejemplo, a pesar de que es un elemento pues flotado, soportado por estos elementos de metal, no sé, hacia la losa, es un elemento que interrumpe, digamos, la parte del patio. Entonces, a mí en lo personal me hubiera gustado más que la escalera estuviera pegada al muro lateral para que el remate realmente fuera completo el jardín. ¿Nos podemos ir a la planta, Abraham? Ok. Por favor, o sea, viéndola en este sentido, que fuera en este sentido para poder la puerta en este lugar y que la visual fuera ¿Y el ¿no? mezzanine, o sea, la doble altura, cómo sería solucionada en ese, pues? No, de hecho podrías haber puesto la escalera, a ver, ¿me regresas un poquito? Podría haber sido para atrás, tal vez, en la parte de atrás. Podría estar acá perfectamente, ¿no? La escalera, a lo mejor el patio se reduce un poco, pero podría desarrollarse y realmente tener un pasillo para llegar ahí y no tener que interrumpir esto. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo. Incluso si solamente rotáramos la escalera con estos 3 peldaños acá, en este sentido, para poder acceder aquí, y la escalera en el otro sentido y tener el patio acá, o sea, el pasillo, podrías llegar perfectamente al mezanín y seguir teniendo la doble altura. ¿Sí me explico? Claro. Esto ayuda a que el patio se lea completo, tienes un remate, el marco de la losa puede pues tener, pues hacer el marco, digamos, del jardín y no entrar pues directamente hacia la escalera y tener este elemento bloqueando. Claro. En segundo, veo dos espacios, 2 baños aquí. No sé qué tan frecuente, y obviamente eso lo debemos entender con respecto al cliente, ¿no? En este caso, Abraham, yo creo que está, en lo personal, está de más este baño y este baño, o sea, más bien este baño lo pudiste haber solucionado de otra manera para poder, pues, compensar de alguna manera el espacio que estás gastando con este. Este podría usarse todo el tiempo, compartirlo con la recámara. Compartirlo. Igual que lo hiciste en la planta alta, ¿no? Creo que en la planta alta las 2 recámaras comparten el baño. Entonces, yo creo que es en cuestión de cliente es un gasto innecesario, ¿no? Ok. Digamos, porque podría funcionar perfectamente. No sé qué tan frecuente pudiera usarse esta recámara, pero el baño podría estar acá, la recámara hacia acá y también tener una vista de la fachada, no sé, a lo mejor creando un volumen más, creándole un jardín aquí para que la recámara tuviera una vista acá, se protegiera en este sentido. Yo creo que hay una, pues a lo mejor un poco de estudio al espacio mayor de lo que se hizo en este taller. Podrías tener un poco más de entendimiento de cómo resolver en cuanto a las cuestiones de función, digamos, que son más prácticas que otra cosa, ¿no? Claro. Teniendo la planta arquitectónica aquí, no sé qué es este espacio que me parece subutilizado, mucho espacio sin nada. Es como una transición de nada, en donde marcas nada, en donde realmente, si esto es lo más interesante del proyecto, tomémoslos como eso, no hay nadie que disfrute de este espacio, ¿no?
Este espacio es el que hace la conexión, es donde pasa el viento, en donde se abre, en donde tienes el jardín, siendo la parte focal o el corazón o el pulmón, como decíamos, yo creo que esta parte está subutilizada, o sea, no hay nadie que disfrute de eso, al menos de que estés en un espacio alterno, ¿no? En la parte de la solución de la lavandería, el baño y la cocina y el comedor, yo creo que de alguna manera, si hubieras este paquete, lo hubieras puesto en la parte posterior de hubieras logrado un elemento completamente abierto acá, que se pudiera conectar hacia el exterior completamente, sin tener este espacio que, pues de alguna manera es el remate del comedor, de la cocina, de todo. Este elemento, tanto todos los servicios estos, pudieron haber quedado perfectamente cubiertos detrás de la cocina para poder conectar. Por función también es mucho más práctico, digamos, que la cocina esté pegada a la lavadora. Si es una casa muy pequeña, que la cocina esté pegada a la lavadora, a la alacena, lo guarda, lo que tengas, que no se vea. Entonces, incluso el servicio, ¿no? Podría... Pero pues como hablábamos al principio de eliminar y solamente tener para que los usuarios utilicen esta parte, yo creo que sería lo más conveniente. ¿Me pasas a la siguiente planta, Juan, por favor? ¿Quieres que borre esto? Sí. Igual en esta parte, esta área es como para patinar, ¿no? Entonces, hay mucho espacio desperdiciado, y digo de espacio desperdiciado porque no se ve ni siquiera la intención de haber amueblado la planta, ¿no? Este escritorio, al subir el mezanín, está, pues, realmente lo que vas a ver de abajo hacia acá, vas a ver tripas, ¿no? Todos los cables de la computadora, del mueble, al menos de que tenga un antepecho. Si hubieras colocado esta parte en este sentido, o a lo mejor, no sé, crear un elemento al centro en donde la persona que esté en el estudio realmente disfrute de esta parte, tenga iluminación natural, yo creo que sería mucho más conveniente. En cuanto a las recámaras, me parece la resolución de los closets como un elemento puesto donde no sé dónde van a ir los closets, entonces lo pongo aquí, ¿no? Me parece como una solución muy rápida, que pudiera haber, pues contener de alguna manera y ordenar la función de la recámara. La cama la mandas hacia acá para poder poner el closet, no se puede, pues tiene una ventana por la parte posterior, pero no es tan ventana, es como un pedacito que se abrió solamente por función y no realmente cuidando también la cuestión estética de la fachada posterior de la recámara y lo que vaya a ver, ¿no? La distribución de los baños, tanto en la planta baja como en la planta alta, me parecen terribles, ¿no? Esta cosa nunca se debe de hacer, ¿no? O sea, cruzas entre medio del inodoro, del lavabo, es como baño de central, de central o de gasolinera de paso, ¿no? Entonces, esas que tienes que levantar el pie para llegar a la tina y tienes que cruzar para cerrar la puerta, yo creo que hay que estudiar bien el acomodo. Los baños son un coco, entonces sí hay que pensar muy bien y estudiar la función de este espacio, porque perfectamente hubieras puesto en este sentido, a lo mejor se abren, se crea un nicho acá para colocar la tina, el closet está hacia afuera, el lavabo está en este lado, no sé, o sea, probablemente se pueda resolver mejor que lo que tienes. Ok. En cuanto a la escalera, esta escalera cuando llueva va a ser un tobogán hacia adentro de la casa, ¿no? O sea, porque en el corte, ¿me puedes pasar a una sección, Abraham, por favor? La otra. Creo que está ahí donde sale la escalera flotada, ¿no? Aquí. Por ejemplo, no tiene cubierta acá, entonces cuando llueva va a entrar completamente a la casa el agua, ¿no? Entonces son cuestiones que tenemos que prever, o sea, a lo mejor se ve bien bonita, pero si hubieras levantado un poco más cuidando esto y se crea una entrada de luz así, se cubre, se protege, se puede salir a la terraza, pero está protegido, también tiene iluminación. Entonces creo que es una cuestión solamente de entender bien cómo va a funcionar la casa y qué es lo que puede pasar cuando, o sea, porque el clima es una cosa importante, hiciste el análisis al principio, pero evidentemente no pensaste en otras cuestiones, pero creo que se pueden solucionar bien, ¿no? En cuanto a las alturas, si aquí tenemos 20 y aquí 2.85, pensando que la losa es de ¿cuánto? ¿De 20? De 15. De 15, o sea, esta altura
Tengo un cliente que no cabría ahí en esa casa. Mide 220, ¿no? Entonces, hay una bronca en cuanto a la proporción y escala de la entrepiso, ¿no? Y no digo que no se pueda hacer y que no se haya construido antes, pero realmente los espacios hay que tener considerado que pues todos necesitamos una medida mínima por espacio, ¿no? Y también para sentirte a gusto dentro del espacio, eso es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, cómo se siente el usuario dentro del espacio. Imagínate entrar, si de por sí cuando pasamos por un lugar que no topamos, nos agachamos por precaución, imagínate en la casa, ¿no? Te vas a sentir todo el tiempo apachurrado por la altura, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Yucatán, hace mucho calor, las casas por mínimo deben de tener 3.50 de alto o 3 metros. Hay casas en el centro histórico que tienen 5,50 metros por cuestiones de temperatura. Entonces, no quiero pensar qué va a pasar con la gente que esté acá si a esta parte le pega el sol, ¿no? Van a sentir el coco pelón, quemadura de 3er grado en 2 días. Entonces, la temperatura es bien importante. A pesar de que tienes esta ventilación cruzada, yo creo que sí es necesario levantar un poco el volumen. No tiene nada que ver con la plástica de la... ¿Me pones en la fachada, por favor, Abraham? En un render de la fachada. Por ahí está. Por ejemplo, tienen esta parte, me parece bien interesante. De hecho, si me vendes por fuera el volumen, te lo compro. Por dentro, horrible. Sí. Porque hay muchas cosas que no están bien solucionadas, no están pensadas. La parte esta me parece súper interesante. La composición, el hecho de haber sustraído este volumen, verlos completamente sólidos, jugar con el cielo, el color, me gusta mucho. Me gusta incluso el elemento de la escalera. No me gusta el acceso. Obviamente fue una solución Maruchan, o sea, una sopa instantánea. Pues, sí creo que hay que repensar esta pieza, ¿no? Esta pieza y esta pieza. Y pensando también en los problemas que ocasionan en cuanto a la función interior. Me gusta la solución plástica exterior, a excepción de estos detalles, pero yo creo que hay que trabajar mucho más en el funcionamiento interno. Acuérdate, yo siempre digo una frase que le digo a mis alumnos, que es, si el interior está bien resuelto, el exterior va a ser un reflejo de eso. Entonces, es bien importante solucionar el interior en cuanto a función, en cuanto a iluminación, en cuanto a composición, en cuanto a cómo se siente el usuario. Una vez que esté solucionado eso, el exterior va a salir solito. Sí. ¿Vale? Excelente. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Recuerden que tenemos que ser un poquito más breves. Sí, perdón, yo fui el que dije y ahora ya soy el que Tú fuiste el que lo Ya dijo. lo dijo todo. Entonces, ya casi dijiste todo. Ya casi. Pero bueno, el sigamos. botón de copy-paste al comentario para que... Bueno, seguimos si quieres contigo, Luis Armando. Ok. Tú me dices. Sí, si quieres desde fachada, desde la parte plástica, Ok. ahí donde estábamos. Sí, parte de la... Estás rompiendo un ícono, una plástica muy común pues en todo el mundo, ¿no? No, hasta hace unos años todavía esto no pudiera parecer casa. Ujú. Lo entendemos perfectamente nosotros como arquitectos, ¿no? A veces un cliente no entiende este tipo de plásticas, de formas, pero está muy bien lo que comenta Atahualpa. Esta fachada lateral está excelente, muy sobria, muy elemental y sí, es la que mejor vende. La otra fachada no. Si ya rompiste los iconos en cuanto a aperturas, lo que son vanos de lo que es la puerta, la ventana, te regresaste como 60 años a los accesos. Las ventanitas estas pequeñitas, las ventanas de baño son letales. Si te das cuenta, son las únicas que no homogenizan con ninguna apertura. Y lo peor es que a este cliente ya los vecinos van a saber cuando tenga caspa porque ponen el Head and Shoulders ahí en ese baño, en esa ventanita. Entonces, esa parte sí está un poquito así apurada, como comenta Atahualpa. La ventaja de elevar la altura te va a ayudar incluso desde aquí de fachada, porque te generó el descanso de la escalera precisamente arribita del baño que tienes a la derecha. Si subes el volumen completamente y cierras la parte de arriba,
creo que tengo el lapicito por acá, ¿no? ¿Es donde dice editar, crear? Sí, es que a cada quien le parece distinto, pero generalmente le salen sus barras de herramientas donde dice anotar. Editar y crear. Editar y Sí. crear. Yo creo que esta no es la mía. Bueno. Bueno, de todos modos, está en la parte de arriba. El hecho de hacer un cerramiento evitas la diagonal de hasta arriba. Y con eso generas un macizo, algo muy pesado arriba que está cargada por una diagonal. Eso te puede generar otro tipo de plástica que lo vas a lograr intuitivamente en el momento de elevar estas alturas que te comentaba. Claro. Los candelabros, no sé qué cosa sea, unos panales que tienes en el acceso, eso sí, hay que quitarlos, ¿no? Se ven. Sí, eran unas lámparas. Sí, aquí hay unas en el norte y aquí en Chiapas hay unas camionetas que le ponen algo atrás, por donde están las llantas. Es un cruel. Sí. Tunean el coche. En películas, ¿no? Se ve un Tunean el poquito. coche. Bulting se llama. Ah, bien. Entonces, sí, no corresponde en altura. Digo, la cuestión de mobiliario al final es representación. Ok. Pero lo que mata, lo que enamora es esta parte visual. Ahora, si gustan, vamos a la planta, por favor, planta baja. Sí. No nos olvidemos que aquí había, bueno, esta es la terraza. Sí. Bien. Tengo una pregunta. ¿Es una cuestión de reglamento o una limitante que se propusieron? No tuve la oportunidad de darle seguimiento a la parte. Perdón, es que no explicamos. Yo creo que el siguiente alumno que presente su proyecto tiene que empezar hablándonos del proyecto, de todo el desarrollo en general. Es un terreno real, en un fraccionamiento cerrado aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos 3 metros de servidumbre posterior, el terreno es una esquina, el terreno existe. De hecho, es un desarrollo que ya después les comentaremos para quién es, pero el cliente existe, de hecho, y el cliente nos dio su programa de necesidades, nos dio el terreno, nos dio el reglamento de construcción del fraccionamiento. El reglamento de construcción nos prohíbe construir sobre los 3 metros de servidumbre lateral, posterior y frontal. Entonces, por eso vamos a ver que no hay nada que se construya en toda esta barrera, ¿no? Perfecto. La orientación Sí, solar. quería estirar todo completamente y generar un patiezote central, ¿no? Pero Claro. sí, precisamente hice un proyecto, una casa ahí en Tlajomulco. Ajá. Y tiene ese mismo detalle, ¿no? La cuestión de servidumbre. Se le da más metros a la servidumbre que al habitante. Sí. Es un problema constante que nos enfrentamos aquí en todos los condominios cerrados. Bien. Bueno, la parte de acceso. Sí, la escalera está pesada visualmente desde el momento. Creo que te lo pedía solito entre el eje B y C, de 2 a 3. Ahí como que lo pedía porque nosotros hicimos una casa hace poco que estuvo en lo del premio Interceramic y en el pasillo desarrollamos la escalera. O sea, si va a servir para cruzar de un lado a otro, igual puedes subir de un lado a otro. Con eso lo podías aprovechar, hacer una circulación bipartita, ¿no? En ese caso. Claro. El baño, como decíamos, desde la parte de la planta empiezas a ver una serie de columnas que ya te previsualizan sin llegar al render interior que está como sobrecargado. Tienes pocos metros en cuanto a claros. Tal vez también la cuestión estructural te hubiera permitido manejar con otro sistema evitas columnas, ¿no? Claro. El acero puede ser uno de ellos. No va con la relación, está medio, es rojo terracota barraganesco que tienes, pero sí, no va en ese sentido la estructura metálica. Pero, por ejemplo, el baño que tienes en el eje B entre 1 y 1', sí está forzadito y ya te va a obligar a que tengas esta bandita de baño que siempre queda en la parte de arriba, ¿no? Entonces, unificar los espacios que comentaba Atahualpa, que el servicio sea uno solo, que si tienes visitas y que no escuchen a la lavadora estar centrifugando, secando, ¿no? Que hace ruido, o sea, la más fina hace ruido. Si lo mandas todo eso para la parte de atrás, creo que hubieras logrado mejores resultados en ello. La cuestión del otro baño, claro, es compartirlo principalmente.
es un problema para los fontaneros y plomeros estar cruzando el mobiliario, el ramaleo del mobiliario de baño. También te lo hizo ver Atahualpa, pero decía que el copy-paste sería excelente en esta parte. Sí, del eje B a C, en el tramo 2-3, tienes un espacio muerto. Está pequeña la casa, no hay un tope por ahí financiero o algo, ¿no? Porque... Sí, bueno, tenemos un tope de COS y un CUS. Entonces, no se puede construir más de cierta cantidad de metros. Ok. Sí, por el cuadro de necesidades que tienes, el programa te obligaba a generar un poquito más de áreas libres internas. Ese detalle está excelente. Yo he visto que lo han logrado todos los alumnos en los cursos. He visto los resultados. Y eso antes no se hacía. Casi todos te obligan, hasta el mismo cliente que pues obviamente no sabe, te obligan a hacer una casita núcleo encerrada, pues muy sajona, ¿no? A que tengas jardines en la parte de adelante y de atrás. Pero ese detalle está muy interesante, el generar estos patios, pero sí hay que aprovecharlos, que desde cualquier punto puedas verlos. En la planta alta, tienes ahí la planta, bien, igual te obligó igual el vestíbulo gigante que tienes al centro, te obligó a esto. Te pidieron un estudio adelante, pero se antoja hasta como para una salita de TV, o incluso quitar completamente ese espacio y tienes hasta la estancia que está en la planta baja a doble altura. Y generas un sistema de puentes que te da mayor espacialidad, ¿no? El tope mínimo aquí en Chiapas es de la altura de piso al lecho bajo de losa es de 2.70, pero sí, con 3 metros, 2.90 estaría excelente. Por allá anda igual, creo que ese límite en las alturas ahí, También tenemos límite de altura, que son 7.80, 8 metros máximo. Ok, pero de piso a techo, de parte habitable. No, de piso a techo, o sea, tenemos un altura máximo de la casa de 7.80. Ellos repartirán esos metros como prefieran. ¿El mínimo entre pisos? O sea, es que no hay mínimo. ¿No te piden mínimo? No, sí. Sí, imagínate, 2.20. No pasa mi copete de Peña Nieto que traigo. Sí, esa cuestión, el detalle de los closets, obviamente, que te pide. Yo siempre trato de colocar, aunque sé que mi cliente no lo tiene en su casa o solamente tiene una, siempre trato de colocar camas, la más grande, king size, con burós. Ahí, si no lo va a poner, no hay problema, pero sabemos que si entra eso, entra cualquier cosa. Entran literas, lo que quieras. Entonces, eso te va a dar un poquito más de la percepción espacial que puede tener una recámara, ¿no? No sé si son las prisas, pero ya la recámara está así como que, bueno, ya tienes un buen patio, tienes una buena visualización de jardines, tienes un sistema de escalinatas, la recámara, hay que Dios la bendiga, le echemos 4 muros, abrimos unas ventanas y se acabó, ¿no? De ahí, esa parte lo resuelves bien. A mí me gusta la cuestión de generar 2 patios y necesitabas menos metros cuadrados construidos. Okay. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Armando. Crimson, ¿gustas añadir algo? Sí, Atahualpa y Armando prácticamente acotaron muchos puntos del proyecto. A mí sí me gustaría acentuar un par que también el proyecto tiene aciertos, no nada más. Muchas de las veces los proyectos tenemos cosas que nos faltan o cosas que vamos realizando mal en el transcurso. A mí sí me gustaría acotar un par de temas y también palomeando cosas que Atahualpa y Armando por ahí ya comentaron. Los patios se me hacen bastante interesantes dentro del desarrollo de la planta. Déjame ver por aquí. Es que no le puedo mover aquí. ¿Me lo compartiste? ¿Puedes utilizar el lápiz o qué quieres abrir? No, bueno, la planta, es que quería señalar ahí con el cursor, pero... Es que con el cursor no puedes, tienes que utilizar el lápiz. Pero no tengo cómo editar. Solo aparece, pero... Denme un segundo. Bueno, igual y lo voy platicando. En la planta como tal, sí, los patios se me hacen bastante interesantes. El cual le da cierta iluminación a todos los espacios,
pero sí siento que cada uno de los espacios, por ejemplo, en planta baja, no se analizó la parte que va a ser privada y que va a ser social. ¿Qué quiero decir? Que regularmente en una casa habitación tenemos se parte en que espacios sociales no intervienen prácticamente con los espacios privados que son más íntimos, que son más de la familia, y en la parte social muchas veces interactúa con familiares externos, con amigos y demás, y siento yo que aquí el programa está un poquito revuelto en ese sentido, en donde de repente nos cae una recámara en planta baja que posiblemente en programa no la solicitaba, pero creo que se pudo haber resuelto en planta alta sin ningún problema, y sobre todo que siguen quedando estos espacios centrales un poco desaprovechados, ¿no? La parte de los servicios creo que tanto Armando como Atahualpa lo acotaron bastante bien, en donde regularmente la señora, que es la que atiende la casa o es la que hace regularmente el servicio, pues tiene que andarse moviendo entre el comedor y esos grandes pasillos. Algo que nos pasa a nosotros mucho en los proyectos es que cuando acotamos o cuando diseñamos un espacio, siempre soy bien o somos bien puntuales en el tema del mobiliario, en el tema de las circulaciones. Vemos que de repente el sillón que le da la espalda en planta baja ahí a las ventanas, pues no tienes ni cómo pasar, son, no sé, 40 centímetros ahí como para pasar, y luego se te atraviesan ahí un par de muebles, y de repente veo el comedor como muy inmerso, muy ahí abandonado en ese espacio, porque realmente el mobiliario tiene mucho que ver. Ellos lo acotaban muy bien, Armando acotaba el tema de las recámaras con las dimensiones, que eso es lo que nos da a final de cuentas que un espacio se viva y tenga referencia al usuario como tal, ¿no? El asolamiento ahí, el estudio que se hizo en un principio se me hizo bastante interesante, pero a final de cuentas se hizo el estudio, pero no se llevó a cabo en el proyecto. Tenemos el asoleamiento de poniente y de oriente, que por ejemplo el oriente nos da bastante en la fachada, nos da bastante oportunidad de tener en la mañana bonita luz, y lo mismo en el poniente, y lo que se hizo aquí simplemente se abrieron, como acotaba Armando, se abrieron ahí un par de ventanas porque no se estudió, y en la parte posterior lo mismo, ¿no? Y más que nada que si tenemos esta restricción de patios, poder aprovechar esos ventanales, y sobre todo también el poder generar otro patio exterior o integrar toda la parte exterior hacia la casa. Creo que ahí faltó un poquito, o si un poco lo acotabas, arquitecta Aparecida, al principio que decías que tú no querías que la casa se viera de afuera hacia adentro, ¿no? Y yo creo que eso tuvo que ver, pero entonces habría que haber estudiado un poquito más el tema de las fachadas, de las ventanas como tal, sí, ¿no? Y sí, volumétricamente creo que si nos podemos ir al render, mi buen Abraham, volumétricamente, como acotan ellos, creo que el manejo del color, el manejo de la proporción en esta fachada que estamos viendo es bastante, ahora sí que es bastante engañoso, porque realmente no expresa lo que está pasando adentro, ¿no? La parte de afuera se ve muy sobria, con vegetación también ahí. El tema también muchas de las veces de colocar en los renders, nosotros somos dados a colocar especies que a lo mejor ni se dan. Veo ahí por ahí una nopalera, que igual en Guadalajara de repente ese tipo de especies, o veo especies que entiendo un poquito el entender México, ¿no? Sobre todo tú que eres de allá de Nicaragua, estas especies que son de clima semidesértico, pues muchas veces en Guadalajara no se da, porque Guadalajara es un clima un poquito más tropical, ¿no? Uh-huh. Y volumétricamente aquí creo que fue un gran acierto. El uso del color que remonta a la parte de Barragán, de Legorreta, el mismo propio de Guadalajara, creo que también ahí fue un acierto. Y mira, Abraham, nos podemos ir al render interior, que ahí quiero acotar también ahí un par de temillas.
Cualquiera. Creo que también la parte importante cuando estamos desarrollando un proyecto de vivienda o un proyecto como tal, creo que el hecho de seleccionar adecuadamente los materiales creo que es bastante importante. ¿Por qué? Porque aquí veo que sí se seleccionó un color como tal, pero de repente veo cancelerías ahí que son como de aluminio o que pudieran haber sido de madera, como para que integráramos esa parte del mexicanismo o esa parte de la arquitectura mexicana como tal. Veo un piso ahí demasiado desproporcionado de acuerdo al espacio. Aquí es donde se aprecia un poco el amueblado que comentaba en un principio, en donde estos patios que en realidad son muy, muy, muy bonitos dentro del proyecto, pues no te dan esa sensación como de patio, estas cancelerías ahí que no tienen nada que ver. Creo que rompen con lo que tratamos de hacer del proyecto como tal. Los concretos aparentes ahí que se eligieron, pues creo que también ahí habría que analizarlo si realmente esa era la idea que queríamos. Y algo que sí, a lo mejor también yo comento que realizamos dentro de los proyectos, creo que tiene mucho que ver el ensamblar la arquitectura, el ensamblar la materialidad con la parte técnica constructiva. De repente empiezan a aparecer, aquí en este render se ve, empiezan a aparecer unas dalas, se ven los castillos, en donde no está estudiado o no está machado, como decimos acá, la parte estructural con la parte arquitectónica. Creo que esa parte es muy fundamental y que el trabajo de nosotros como arquitectos siempre nos estamos peleando con los ingenieros en donde no nos pongan columnas donde nosotros no queremos, o que a lo mejor si las ponen, tratar nosotros como arquitectos de poder solucionar esos espacios con ese tipo de formas para que pues, el proyecto a final de cuentas arquitectónicamente no se vea la parte técnica, ¿no? Lo mismo en instalaciones, de repente en los baños, ¿puedes poner una planta, Abraham, por favor? De repente, en plan, el baño de la recámara tienes un gran ventanal en donde ese gran ventanal, yo por lado del patio voy a ver el respaldo del WC, ¿no? O voy a ver ahí, cuando yo entre, veo de frente el WC, que esa parte ahí sí, el tema de amueblado ahí dejó mucho que desear, porque nada más muchas de las veces colocamos el mueble por colocarlo sin estudiar qué pasa técnicamente hablando en el proyecto, ¿no? Creo que yo acentuando esta parte de estos comentarios, creo que aquí mis colegas creo que ya abarcaron mucha parte del proyecto y creo que complementaría con estos temas. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aparecida, pues yo creo que muchas gracias. te tocó la mejor Sí. crítica de todas. Ya no fue muy vasta, entonces ya las siguientes voy a tener que intervenir. Les voy a dar tiempos a ustedes, jurados, espero que no se molesten si los interrumpo, pero para hacerlo un poquito más ágil. Prendes el gallo que tiene Atahualpa ahí. No es de acá. Muy bien. No es de acá, no es de acá. Seguimos entonces. Están construyendo atrás, pero no soy yo, ¿eh? El siguiente alumno, Héctor, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, arquitectos. Hola, ¿qué tal? Hola, Héctor. ¿Qué tal? Mucho gusto y todo un placer estar aquí con ustedes. Pues bueno, el arquitecto comentaba que había que describir tantito el proyecto al principio, como comentaste. Sí, por favor. Bueno, aquí voy a compartir pantalla ¿o cómo lo compartimos? Sí, compartir pantalla, por favor. A ver. No sé por qué no me deja, ¿eh? A ver. ¿Sí recuerdas cómo? El botón verde, compartir pantalla, compartir escritorio. A ver. ¿No? Mel. ¿No tienes tu botón? No, me sales tú ahorita aquí en chiquito.
Ah, ya. Muy bien. No, muy bien. Este es el plano que se nos dio del lote. Aquí se pueden ver las servidumbres que había que respetar, los 3 metros en toda esta área, que es el lote 3. Entonces teníamos que empezar el proyecto en estos 251.34 metros cuadrados, ¿no? Aquí podemos dónde está el norte y pues se llama Los Robles, ¿no? El fraccionamiento. Bueno, no creo que sea relevante, pero bueno. También aquí está un croquis de ubicación más o menos, por lo menos para mí con el arquitecto fue importante considerarlo y ya después se comentó bastante para el acceso del auto respecto a al posicionamiento de los estacionamientos, ¿no? Cómo accesar más ágilmente y que no sea tan franca la ubicación del estacionamiento al momento de llegar al lote, ¿no? Y pues bueno, empezamos con las plantas arquitectónicas. ¿Sí se ve todo? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Aquí manejé 3 plantas, que es sótano, planta baja y planta alta. Primero, lo que yo quería, como mis puntos conceptuales del proyecto era crear una especie de escenografía en toda la planta baja que se diera con juegos de luz a través de una alberca, de un cuerpo de agua, asimilando como una caverna subterránea, un río subterráneo como los cenotes de allá de Yucatán que fui a visitar y veo cómo se refleja la luz en todas estas paredes de la caverna que viene siendo el mismo material y es lo que estamos platicando en el taller, que desarrolláramos un proyecto con un mismo material y entonces usar el reflejo de la luz, capturar la luz a través de los muros y sus reflejos y acompañarnos con el agua era como que mi principal concepto, ¿no? Y pues ya trabajando más el proyecto, pues generar lo que es la estancia y la cocina en una sola pieza, ¿no? Y pues como empezamos aquí, primero accesamos con un vestíbulo y llegamos a la cocina, estancia y, bueno, sala, que todo esto viene siendo capturado por ventanas que dan a esta alberca longitudinal. Y a su vez tenemos un baño completo compartido para la recámara de visitas y toda la estancia de planta baja, ¿no? Después nos vamos al sótano. En el sótano, en el programa arquitectónico nos comentaban un Star de TV que pudiera ser ubicado donde sea, pero pues a mí por disposición de metros cuadrados y pues, aprovechar más lo que es el área, dividir las áreas de área de dormir, área de recreación, que sería planta baja, y área pues como de entretenimiento. Me gustan mucho como los Stars de TV que están en el sótano, alejados pues, de las áreas de descanso, ¿no? Entonces aquí está el Star de TV y su patio de lavado. Luego acá en planta alta, hablamos también de un baño compartido para 2 recámaras completas. Como las fachadas las quería manejar lo más limpias posibles y hacer las sustracciones únicamente necesarias. En los 2 baños de planta alta consideré la iluminación cenital. Ahí en Guadalajara se usa mucho y cuando se usa longitudinalmente de un muro a otro y no solamente domos en el centro, puede iluminar muy bien, en este caso, un acabado que se le ponga aquí en
en el área húmeda, ¿no? O arriba de los lavabos, también pues puede ser apreciable, ¿no? Que te ilumine naturalmente la luz. Y bueno, aquí tenemos nuestra recámara 1 y recámara 2. Esta recámara 2 tiene ventilación a este pequeño escenario que se está haciendo desde planta baja. Y la recámara principal cuenta con en el programa también nos mencionaba de una pequeña terraza para la recámara y con su closet vestidor, ¿no? Hablábamos mucho también en el taller de ventanas como al cielo, que ya eso lo mostraré más adelante en las imágenes. Y pues bueno, si me permiten voy a mostrar los cortes. Exteriores. Secciones. Bueno, como pueden ver, aquí está mi idea de reflejo de la luz a través de estos muros hasta que llegue a la alberca y se haga un reflejo del mismo cuerpo de agua en el muro. Y bueno, conecta todo esto que viene siendo la estancia, hace como un panorama libre de todo lo que es la planta baja. Esta es la sección más descriptiva de lo que son las escaleras. Y también todo el cubo de doble o triple altura que se hace de las escaleras desde planta alta hasta sótano, tiene también iluminación cenital, ¿no? Como podemos ver aquí. Aquí está otra sección, esa pasa por sección AA, es esta que está aquí, atraviesa la estancia y la recámara principal. Aquí se pueden ver parte de los ventanales que, bueno, yo manejé la altura 260 en las dos plantas, y pues también los ventanales manejarlos de esa altura para que se sienta todavía más franca todo este espacio que se está generando en la planta baja, ¿no? Más abierto todo. ¿Qué otra sección arquitectónica XX que vendría siendo aquí? Podemos ver cómo la cocina, la estancia y la sala, bueno, la cocina, comedor y sala, todas tienen la iluminación a este escenario que comentamos. Y pues el Star TV con su pequeña iluminación que da a la calle para mantenerla ventilada, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto tropical en los jardines, pero sin exagerar con tanta... Un minuto más, Héctor, cuando termine. Ya voy. Y pues bueno, voy a poner las imágenes rápido para que Sí. comprendamos más o menos esto y pues, a ver si me da chance. A ver. Esta es la perspectiva exterior que está como en la esquina. No lo estamos viendo, seguimos viendo las plantas, las secciones. Ahí voy. Diario se me va fotos. ¿Ya? Listo. Listo. Esta es la perspectiva principal de la fachada. Y esta es la otra fachada en esquina. Voy a compartir las interiores. ¿Sí se ven? Todavía no, seguimos viendo el exterior. Okay. ¿Ya se ve? Sí, perfecto.
Ok. Bueno, aquí es lo que lo que quería conseguir de una fachada de planta baja, bueno, una planta baja más limpia, los reflejos de agua que les comentaba. Yo le puse a esta casa dos cascadas porque de los dos lados tiene sus dos cascaditas de agua propias. Y aquí se puede ver lo que es las ventanas al cielo que platicábamos en el taller y todo todo el cuerpo en planta baja, cómo se ve. Este es el escenario que yo quería implementar y les decía que vegetación tropical, pero solamente la necesaria, ¿no? No llenarlo de durantas o bugambilias. Y pues con un juego de luces propios del LED, que vengan desde la alberca, pues va a crear pues un ambiente diferente, ¿no? Cada que cambie la luz aquí en este espacio, ¿no? Hice un mini recorrido de 1 minuto, no sé si lo podemos ver aquí o ya se acabó. Ok, hagámoslo, pero muy rápido. A ver. ¿Ya? Sí. Yo creo que así se puede entender más todo el volumen 3D. Sí, de acuerdo. Y incluso cómo se ve el sol, ¿no? Bueno, a esa hora. Y realmente como el ambiente pacífico que quería conseguir desde entrar por la puerta de acceso lateral por la servidumbre, ¿no? Dándole un uso a la servidumbre con un jardín o con un deck en este caso. Excelente. Eso sí, lo caro va a ser la estructura, pero pues un doble muro, ¿no? O Claro. algo así, o una travesota. Conforme va pasando el día, pues se generan diferentes luces, no recuerdo el diseñador que hablamos en el taller, pero que usaba este tipo de luces, ¿no? Aquí para... Claro, claro, claro. Eso me inspiró. Y pues bueno, eso es todo por el momento. Muy bien. Excelente, Héctor. Ok. Voy a compartir. Si quieren empezamos si quieres contigo, Crimson. Te puse un mute por ahí, igual para que estén conscientes, siempre los pongo mute a los que no están hablando, para que... Ya nos dimos cuenta. Ajá, después revisen, ¿no? Es que a veces entran ruidos de gallos o cosas, entonces... Oh, qué lata. Atahualpa ya lo soltó, por eso ya nos escucha. ¿Ya se está cocinando? Pobrecito. Tú me dices, Crimson, ¿qué quieres que veamos? Las plantas. Vámonos Ok. a las plantas. Creo que Plantas. ¿Dónde tienen las plantas, Héctor? A ver, pone ahí en presentación, ¿no está ahí? Solamente está una lámina, A ver. pero no están las secciones y todo. Qué raro, yo la subí, lo podría jurar, pero pues no está. Entonces, ¿qué hago? ¿Las paso rápido o qué? O a ver, abre esa de lámina de presentación. Creo que ahí se ven las plantas. Por favor, súbelas mientras que revisamos con esto. Ok. Crimson, si cuando quieres guste. vamos platicando un poquito del proyecto en general. Creo que empezando de afuera hacia adentro, creo que el volumen que se generó y la materialidad creo que está muy bien lograda. Estos blancos que actualmente también ahí se vienen manejando, en donde la sobriedad y el manejo de un color muy, por así llamarlo, minimalista, creo que está bien logrado. El cielo que nos da ahora sí la combinación de colores, creo que
también es importante. El acceso en la esquina creo que también fue un acierto, en donde al entrar a la casa se genera primeramente un vestíbulo y no ves otra cosa más que de repente ahí de remate la escalera. Ahí es un poquito un comentario ahí para saber que la escalera la tenemos resuelta, pero y la tenemos ahí como un servicio de circulación vertical, pero no tenemos un remate visual que nos dé cierta característica de la casa, ¿no? Las plantas en el programa, creo que está bien logrado el programa, porque la zona social que platicábamos en el proyecto pasado, creo que se alcanzó a lograr. Tenemos ahí esa recámara de servicio que a mí me sigue haciendo ruido, que siga estando en planta baja. En mi opinión, creo que esa recámara de servicio, si es de servicio o no sé el programa cómo lo manejaba. Es que se utiliza como una cuarta recámara, Crimson. A veces sí, llega, no sé, a la suegra, a la casa. La mandas al sótano. Claro, o sea, cosas así, ¿no? Digo, pero es una recámara, ¿no? Entiendo que es una como cuarta recámara en donde a lo mejor, y yo no sé si, y entiendo también la justificación de Héctor de que a él le gustan los espacios en donde la sala de TV quede como escondida, quede como una sala de TV un poquito más oculta, me gusta. Yo no sé si intercambiaría esos dos espacios, no sé si la recámara al sótano y la sala de TV en planta baja, creo que es mucho más accesible, pero creo que en general esas dos plantas creo que están bastante bien logradas. El área de lavado me hace un poquito de ruido ahí, un poquito yo hubiera conectado la cocina con esa zona de lavado, porque a final de cuentas tienes que tender la ropa. Muchas de las veces, aunque tengas un equipo de secado, se necesita orear y no vi por ahí un patio, está como un cuarto allí encerrado. Ahorita no estoy viendo las plantas, pero de lo que ahorita estoy imaginándome, ¿no? Y creo que esa parte del programa como tal funciona. La planta alta, creo que también el hecho de que las recámaras no vivan hacia la calle, en cierta manera muchas de las veces es contraproducente, pero aquí todas las recámaras están viviendo a patios internos, que creo que es bueno. Y yo sí puntualizaría en que además de que viven a estos patios que ven hacia el cielo, sí puntualizaría en tener de repente un poquito más de iluminación en las recámaras. En lo particular, los clientes muchas de las veces nos piden mucha iluminación. Si yo diseñara una recámara para mí, pues no le metí una sola recámara. A mí en lo particular no me gusta la luz, pero creo que ahí uno se tiene que poner en los zapatos del cliente. Muchas veces diseñamos para nosotros mismos cuando no nos ponemos en los zapatos de lo que nos está pidiendo el propio cliente, ¿no? Entonces ahí creo que las recámaras las veo un poquito faltas de iluminación. Sí complementaría esos espacios con luz cenital, con alguna luz indirecta en la parte de arriba y un poco como para que se sienta más fresco todo el espacio, porque los espacios vienen estando con una frescura bastante agradable, gracias a la alberca o al canal que se logró en planta baja, que también le da cierto carácter de playero, independientemente que sea una casa citadina, creo que le da un toque bastante interesante. Parte de mi comentario interior es, no vi por ahí resuelto el tema de, no sé, vuelvo a lo mismo, vuelvo a la parte técnica, constructiva versus arquitectura. No vi ahí resuelto temas de iluminación, temas en donde empiezan a aparecer contactos, temas donde empiezan a aparecer apagadores. Ese tipo de temas yo sé que en los renders muchas de las veces no los colocamos por lo mismo. No queremos ver nunca nada de este tipo de cosas, pero que sabemos que tienen que existir y que, por ejemplo, empiezan a existir lámparas, empiezan a existir elementos tipo aire acondicionado en Guadalajara, que también de repente se ve, o simplemente allá donde está Atahualpa, en Mérida, que este tipo de elementos los tenemos que ir haciendo machar para la parte de técnica, ¿no? El tema del canal está increíble, pero no vi, por ejemplo, un cuartito ahí que fuera como de equipos, en donde necesitas bombas, necesitas hidroneumáticos, necesitas un tema para poder darle mantenimiento a esa parte técnica
que a final de Perdón, cuentas ¿estamos viendo las plantas? te da una imagen. Sí, si quieres, dale rápido, pero creo que con estos comentarios que estoy ahorita lanzando al aire, creo que lo estamos entendiendo todos. Bueno, espero. Está bien. Y otra parte que tampoco no vi ahí trabajada, independientemente de los espacios, son todas esas fachadas interiores que nos van generando los propios espacios. Mira, vete, por ejemplo, a un render interior, Abraham, por favor. Ok. Héctor, por favor. Sí. Todos esos espacios interiores o fachadas interiores que muchas de las veces, esa está perfecta. Aquí me voy a poner en anotar. Por ejemplo, de lo que hablaba es de que de repente aquí le van a ir saliendo lamparitas, o si yo cuelgo aquí algo, si yo voy colgando aquí algo, le saldrá algo, a lo mejor un cajillo como para rematar la cancelería. Y muchas de las veces el sol, un poco como entra aquí, vamos a traer persianas, ¿no? Que de repente también vienen incluyendo dentro del espacio arquitectónico. El tema de la iluminación resuelto con cajillos y demás, creo que es la parte que yo complementaría independientemente del volumen. La planta libre que logró Héctor creo que es bastante rica en ese sentido de tener integrados estos tres espacios: sala, comedor, cocina. Con ese look creo que también está bien. Creo que también otra parte importante dentro de la arquitectura viene siendo una arquitectura de paisaje, ¿no? En donde también tenemos que seleccionar específicamente las especies como para que se den en un tipo de sombra que nos da acá, pero que también sean de la zona y que visualmente nos rematen. Esta palmera ahí medio me hace ruido. Yo sé que muchas de las veces este tipo de programas no te dan esas posibilidades, ¿no? Pero creo que si lo contemplamos y lo vamos teniendo ahora tomado en cuenta, creo que ayuda al proyecto a complementarlo, ¿no? Mira, por ejemplo, vete a cualquier render, Abraham, interior. Otro. Ese está bueno. A lo que me refería al diseñar las fachadas interiores es este tipo de volúmenes que vienen aquí, en donde vienen apareciendo vanos, y nosotros estamos acostumbrados a que la altura de la puerta tiene que ser, no sé, 2.40 o 2.20 por un tema que en la escuela se nos dio, pero ya si venimos resolviendo toda esta parte de afuera muy limpia y todo, pues este tipo de elementos muchas de las veces pues, no los necesitamos, ¿no? Yo creo que los podemos resolver con la estructura como para dejar un vano totalmente limpio y que esa limpieza que va generando la casa creo que tenga mucho que ver, ¿no? El hecho de elegir un acabado aquí, que por colocar un acabado en piso, hablo de este acabado, creo que también es importante machar los acabados con la misma arquitectura para que vayamos teniendo esa arquitectura que quieres lograr. Creo que en volumetría, en iluminación, creo que se logró un buen resultado, y yo nada más afinaría este tipo de cosas técnicas, cosa de poder salvar el tema de fachadas interiores y seleccionar los acabados adecuados, porque aquí veo que sí metimos mármol en la cocina y de repente acá nos salió un porcelanato ahí medio raro, entonces como que ahí no me macha. A lo mejor es un tema de costo, pero si escogemos un porcelanato ahí más o menos que nos pueda dar, lo podemos tener ahí bastante acorde. Sí. Creo que por ahorita mis comentarios serían esos. Excelente. Muchas gracias, Crimson. Gracias. Aquí. Seguimos contigo si quieres. Atahualpa. Sí. Ya se durmió. No, acá ando. ¿Me pones la planta, profa? Hay unas cuestiones, bueno, ya lo que dijo Crimson, estoy de acuerdo en algunas cosas. De las que mencionó, otras que voy a agregar un poco. Me causa problema, y no sé si los dueños vayan a poder meter el auto en esa cochera, ¿no? La distancia que hay en el render, como se ve, parece que el auto se va a quedar atascado en la entrada. Por la longitud que hay entre la rampa y la distancia de la altura, digamos, entre el entrepiso y si podemos ver el render del lateral de la fachada, que se ve bien bonita,
pero hasta ahí no sé si vaya a funcionar la entrada del auto por lo pronunciado de la rampa. Eso me causa un poquito de problema. Otro problema en cuanto a función es en el acceso principal, digamos, esto. Ay. Perdón. Ajá. Esta parte del acceso, en donde está padre tener este receso al entrar en el vestíbulo, tener este como medio vestibulito, esta onda de contener o de someter al usuario y luego que se descubre el espacio. Me parece interesante, es una cuestión súper barraganesca, ¿no? Esto de contener al usuario en el acceso y luego voltearlo y sorprenderlo con una visual que se abre completamente hacia el espejo de agua o fuente que tienes acá. Pero pues aquí hay un detalle peligroso que es la barra, ¿no? De alguna manera la barra te impide la visual completa o te estorba al momento de redireccionar el usuario. El mobiliario, no voy a hablar de mobiliario porque pues realmente es una planta arquitectónica y luego podríamos pensar en que el mobiliario pues podría tener otra distribución mucho mejor, mucho más atinada. La cancelería, la conexión de este espacio por acá me parece interesante. La planta me parece bien resuelta. En algunas dimensiones, no sé cuánto tengan dimensiones, ¿cómo se llama? Aparecidas tenía unas medidas, aquí no aparecen. Las dimensiones de la recámara me parecen mínimas. No estoy seguro si cumplen con el reglamento o no. Son mínimas. ¿Perdón? Sí, son mínimas. Habría que ver nada más por cuestión de tamaños. De pronto algunos chavos en la escuela escalan los blocks para que me quepa la sala, ¿no? Y para que quepa la cama, entonces nada más me da cuidado, ¿no? Como dice mi abuela. Entonces, en cuanto a la solución de las plantas arquitectónicas, me parecen bien resueltas, bien solucionadas los metros cuadrados, digamos, la utilización del espacio me parece bien. Los remates me parecen interesantes, el hecho de que esta recámara tenga una pequeña terracita también, el hecho de aprovechar bien el baño, a diferencia de la primera propuesta, y la distribución, pues la necesaria, ¿no? De alguna manera. Realmente lo que sí me cuesta trabajo es esto. Y cuestiones técnicas que Krim ya mencionó, como de dónde sale el agua en este muro, este espacio, si va en la otra planta arquitectónica, en la primera propuesta había un cuarto de lavado, aquí no hay. En el sótano. En el sótano. En el sótano no veo la planta esa, creo que, a ver. ¿La puedes poner, por favor, Héctor? Aquí está en el sótano, pues. Ya la vi. No, es que no se veía la planta, esta planta no se alcanzaba a ver en mi pantalla. Ok. Y pues en general es eso, ¿no? O sea, me parece bien resuelta la planta libre me parece correcta. Esto es lo que más me preocupa, ¿no? Que accedas directamente sobre la barra. A pesar de tener este vestíbulo, una vez que cruces el vestíbulo, el umbral llegas y te topas con la barra. No sé si pudimos haber crecido un poco más el cuarto de servicio, reducir un poco el deck de la parte posterior para poder librar un poco nada más, ¿no? Okay. En lo general me parece interesante. Obviamente la estructura, Dios ingeniero nos va a ayudar porque se abre completamente esto, ¿no? De un lado a otro. Entonces me causa un poquito de conflicto nada más no ver una buena representación de cómo se abren las puertas, porque parece que se abrieran todas hacia un mismo lado, lo cual el muro no tiene el ancho para contener la riel y cuestiones solamente técnicas, ¿no? Pero en general me parece buena solución de la planta. Esto también me parece grave, ¿no? Esta parte de si realmente, o sea, si pensamos que esto, no sé, si pensamos que esto tiene 3 metros o 4 metros el auto, esto tiene menos, ¿no? Y es 250 para bajar 250, lo pronunciado de la rampa, pues el auto va a quedar atascado acá, ¿no? No, como está la casa levantada medio nivel, apenas pues por aquí se puede ver. Sí lo entiendo y nosotros también lo tuvimos que hacer en un proyecto que hicimos en Guadalajara, pero no sé, me da miedo. Por la longitud simplemente, ¿no? Tengo miedo. Tengo miedo.
pero, pero Al final es está todo el porcentaje de pendiente. Exacto, nada más checar eso, pero en general me parece interesante el uso de este espejo de agua que pues va a ayudar a refrescar bien las recámaras, tanto el espacio de abajo, que es totalmente abierto, como las recámaras, porque pues hay una conexión directa entre las lecturas de las dobles alturas y las escaleras más bien. Pero en general muy bien, me parece muy acertada la resolución. Excelente, muchas gracias. Luis Armando, ¿gustas agregar algo? Perdón, No te escucha. quedaste en mute. Ya. El render exterior, por favor. Sí. Exterior. ¿Se pueden mover? Si quieres los comparto yo, eso sí los tengo. Va. ¿Sí? Sí. Adelantando un poquito, ya lo traes, ¿eh? O sea, está en un huevito de casa porque le quitaste los metros cuadrados de alberca. ¿Lo estamos viendo? Desarrollaste, ¿sí me escuchan? Sí. Desarrollaste una buena distribución, sencilla, lo que es común, y eso se agradece, ¿no? La parte de la cochera creo que sí, se puede resolver un poquito más. Incluso si subes unos niveles más, no pasa nada. Todavía creo que estás en el límite vertical. Esta sí me mueve un poco. Para mí, a pesar de que está cerrada completamente, que mantiene ese peso visual, le falta, siento yo. Hay un ejemplo muy claro que tiene Abraham, esta casita, la que estás haciendo, creo que es en La Piedad. Sí. Tiene un elemento muy cerrado y hay un muro alto, altísimo, que van en paralelo, ¿no? Entonces jerarquizas un acceso. Y aquí, no sé si fue el murito que está abajo de la escala humana, que está allá al ladito, que mató, o a lo mejor quería más peso. Este efecto que utiliza mucho Zumthor o Barossi Veiga, que tienen, al final solamente llegas a una parte oscura, que lo planteaba Luis Barragán, llegabas a un punto de tanto peso visual que a la hora de entrar te abría completamente al espacio y ya lo traes por dentro, como te comentaba. Nada más este acceso lo hace ver muy al grado de un interés social demasiado minimalista con eso, ¿no? Entonces, ya interés social más minimalista sí le pega un poco, ¿no? La solución de tus baños en cuanto a la misma ventanita, la volvemos a ver, o sea, yo creo que puedes generar un espacio un poquito más amplio o un cuadrado perfecto con un traslape de cristales esmerilados. Simplemente tienes una cuestión ahí de ventilación e iluminación natural, ¿no? Porque obviamente se exige. Hay otro rendercito donde se ve en perspectiva. Déjame ver. Por ahí había uno antes de este. Es que veo que hay una ventana en la sala de TV. Pero se supone que la sala de TV está abajo más o menos del señor, ¿no? De la escala humana. Sí. ¿Y la ventana? Por ahí está, pero sí está puesta. ¿Sí? O sea, cueveaste un poquito para que llegara iluminación hacia abajo, porque estás tantito abajo, ¿no? O generaste una ventana en línea. Sí, es una ventana longitudinal. Perfecto. 40, está atrás de las plantitas, por decirlo así. Así es, para que no vean ahí que están viendo. Y tú que dijiste que no querías ver tantas plantas, le echaste plantas a la ventana. Hey. No, a mí me parece mucho. De hecho, mira, ya traes una ventana en la parte de arriba, este cuadradito perfecto que te comentaba, que puedes homogeneizar con el otro, ¿no? A lo mejor no se vea tan bien, digo, estoy divagando un poco, pero por el grado de sustituir esta no ventilación y no iluminación natural al baño, que son estos puntitos, ¿no? Parece la frente de Krillin. Se pudiera evitar algo ahí. Creo que, o sea, ocupando más nivel, o sea, aumentando un poquito más los escalones, podemos solventar el problema de pendientes con el grado vehicular. ¿Cuánto claro tiene en el render interior? ¿Cuánto tienes de claro para esa trave? Ya me estoy complicando la existencia y eso es bueno, se agradece que pongas en jaque a los ingenieros y
quisiera yo dárselo a mi ingeniero, pero ya tiene buena edad y no se vaya a infartar si le muestro este ejemplo. Pero, ¿cuánto tiene de claro la parte de lo que es cocina, comedor, estancia? 11 metros. Ah, sí lo cubres perfectamente. Pero, sin embargo, el hecho de generar estas mochetitas, te lo comentaba por ahí, Atahualpa, si tienes por ahí un rendercito interior, Abraham, por favor. Estas mochetas, tal vez no en la esquina, porque esa es la parte agradable, ¿no? Una parte esencial, pero sí unas mochetitas están ahí, mira, para guardar todos los ventanales. Si ya le metiste una buena lana al sótano, pues igual como despacho arquitectónico y una financiera le pagas los cristales templados, ¿no? Y te evitas tantos verticales. ¿Te das cuenta que tienes elementos muy horizontales? O sea, tienes elementos, está flotando, y el hecho de dejarlos templados, si yo presentara una fotografía, pues me pongo en el vestíbulo, veo hacia el otro, hacia donde estamos viendo ahorita, hacia este fotógrafo ahorita, pero escondiendo los paneles, que también te van a ayudar a cerrar un poquito ese claro. La supervisión de la primera vez que tuvimos aquí con Abraham fue una cuestión de eso de la basura. Claro, se entiende que el cliente es muy limpio, ¿no? No hay ningún problema con eso, pero a veces el personal de servicio te mantiene, la basura de la cocina es un problema. Ese líquido hermoso amarillo que anda recorriendo toda la casa, que va regando la bolsa de basura negra. Claro. Digo, es una cuestión, pero creo que espejeando el espacio de sala por cocina, lo logras, porque incluso el mismo servicio, servicio de, no sé cómo esté en Jalisco el suministro de agua, ¿es en garrafones o es con la red? ¿Ya viene desde la red lista para beber? El servicio de agua para tomar. Sí es potable, pero normalmente es garrafones siempre. Ok, el del garrafón ya conoce toda la casa. Ese es un detalle. O sea, estaría muy padre que entre por el lado de servicio, por este deck, el que traes de aquel lado, por donde está la estancia, que en este caso podría ser la cocina, y ahí se mantiene parte del servicio, ¿no? Incluso por si se va a hacer o no se va a hacer alguna carne asada, pues también ahí te lo pide, ¿no? Porque ocupas parte de la cocina, ¿no? El servicio de platos, tenedores, todo esto se da, y simplemente es espejear. Te felicito, está muy interesante. La plástica, a mí no me mueve mucho la cuestión, o sea, sí todo blanco, tal vez yo creo que es por el peso del mobiliario. Hubiera ocupado unos muebles o todos en grises o todos en un tono como beige y no meter tantos colores. La cocina, de hecho, en el render donde se ve la cocina hay una revista que pusiste. Ahí estaba ya tu cocina puesta en la revista, en la portada. Y Salvador, así es. Otro detallito, ahí está la revistita de la izquierda, al lado de la parrilla. Sí. Otro detalle, te lo mencionó por ahí Crimson, las aberturas, los vanos. Ya no ocupas el 220, es un mito, no existe esa cadenita de cerramiento que nos venden en la escuela. Y generalmente no funciona, la que funciona es la que amarra a la losa. Entonces, te puedes ir quitando ese estigma para tener elementos más limpios, e incluso, si te das cuenta, no tienes madera. También tus puertas pueden ser blancas, ¿no? Y generas un espacio más etéreo, ¿no? Un área de descanso completamente. Si la persona tiene un tipo de trabajo un poquito exigente para lo que va a invertir en esta casa, lo ideal es que llegue a descansar casi en un limbo, ¿no? Y está muy bien, te felicito. Son detallitos mínimos, pero pues, al final esto es muy subjetivo y el cliente creo que te va a dar la razón en este punto, ¿no? Excelente. Luis Armando, muchísimas gracias. Héctor, pues yo creo que te dijeron todo también. Excelente trabajo. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Seguimos. Seguimos adelante. ¿Con quién? ¿Quién marca ahí en el grupo, jóvenes? Es Mariano. ¿Estás listo? Sí, aquí. Cuando gustes, entonces. Acuérdate que tienes 5 minutos para presentar. Hay que ser más expreso. Pechacucha. Sí, ya. Si no, te activamos el gallo. Voy a ponerles un cronómetro. 5 minutos. Ahorita lo suelto al vato, ya está en el patio de la oficina.
A ver, arquitectos. Sí, si puedes quitar solamente la parte de la derecha, ahí con la flecha. Exacto, ahí. Hola, arquitectos, muy buenos días. Buenos días. Hola. Lusa, de San Cristóbal. Ustedes también. Vale, empiezo con lo que es un poco la presentación. Ya, pues, un poco. Vale. Voy a empezar un poco con lo que es mi concepto. Vale, el concepto me basa mucho en lo que es de la forma a la función. En este caso tengo lo que es, teníamos un elemento que es de 11 por 11, solo el sistema constructivo o el espacio que podemos construir. Entonces tenemos lo que es nuestra forma que es cuadrada. Nosotros ya a través del programa de necesidades tuvimos que hacer la destraficación de espacio y modulación de espacios. Me basé mucho a lo que son, son tres ejes prácticamente, ya que eso va a ser un prototipo que voy a respetar y lo tengo marcado mucho en los tres niveles. Mi proyecto consta de tres niveles, entonces le digo, tengo la forma, el proyecto de necesidades, de tramitación de espacios, modulación de espacios y lo que es ya el sistema constructivo. Dentro de la casa solo tenemos lo que es servidumbres, que no podemos tocar, son 3 metros. Tenemos calle, norte-sur. Voy con lo que es una pequeña descripción. Le puse casa CA, Guadalajara. ¿Con qué intención lo de CA? No es una casa muy bonita y muy sofisticada, pero gracias al conocimiento del arqui Cota Abraham, que es en TKCA, estos conocimientos prácticamente aquí San Cristóbal es muy vago y para mí es otro mundo ese tipo de diseño arquitectónico. Aquí San Cristóbal es muy diferente el sistema constructivo, ya el arqui de Apalooza debe tener esa noción. Entonces es más o menos el nombre, porque le puse un poquito más para darle un conocimiento al arqui Cota Abraham, las paredes, en cuestión de esto. Y la descripción sería, la casa se diseñó en base a la forma que sigue la función de espacio, cubriendo las necesidades del usuario, respetando los ejes de los tres niveles. Cada espacio es muy íntimo, pero teniendo en cuenta la circulación de aire en los espacios. Sala, cocina, comedor y recámara principal presentan una iluminación de piso-techo orientado al oeste, obstruyendo la visibilidad con elementos naturales. Una frase que me gustó fue la de Yoshio Taguchi, que dice, la arquitectura es básicamente un contenedor de algo. Espero que disfruten no tanto la taza de té, sino el té. Me voy con plantas arquitectónicas. Es la planta arquitectónica sótano. Tengo el nivel de calle, rampa, estacionamiento, la sala de TV independiente de lo que es la casa. Tengo un vestíbulo, prácticamente este vestíbulo, las escaleras, cuarto de estudio. Tengo la recámara, que es un prototipo para los tres espacios, tres niveles. Tengo la recámara, que es muy amplia, prácticamente son de 380, 390, 370 por 380. Tengo lo que es el vestidor y lo que es el baño, todo ventilando prácticamente a este cubo de luz. Subo, tengo otro vestíbulo y tengo el acceso peatonal. Tengo una doble altura, tengo un remate, prácticamente sigo manejando el mismo cuarto del sótano, igual, muy amplio lo que es el espacio, lo que sea el arqui de Apalooza, manejar lo que es una cama muy grande para no meter camas individuales y ver las dimensiones del espacio. Aquí prácticamente se ve el espacio muy grande, igual, prototipo, lo que es el vestidor y lo que es el baño. Tengo independiente, sobre este mismo vestíbulo, igual, tengo el medio baño, tengo ventilación, ¿ves? Tengo lo que
la cocina, comedor, sala, tengo un ventanal, tengo un jardín y presento un tipo de troneras o lo que va a ser un muro pantalla para no ver el exterior. Subo, igual, resto los ejes, no muevo ningún eje, todo elemento sobre ese. Igual subo, tengo una doble altura, la misma recámara, la misma ventilación. Sobre este, muy limpio este espacio, todo lo que es cuestión de la recámara principal. Tengo recámara principal muy amplia, con dos, tengo un vano, nada más, vacío, tengo un remate y no veo a lo que son prácticamente vecinos, escondiendo un poco la intimidad del espacio, igual, pero sí con mucha iluminación, igual. Este espacio, que es una pequeña, pues un espacio de estar, o un pequeño concentración, un estudio prácticamente dentro de lo que es la terracita del cuarto. Una pequeña ranura, ¿vale? Y entonces, el vestidor y lo que es el baño principal de esta recámara. Prácticamente son 5 metros que estoy abarcando en la recámara por los 11,70. Corte A, donde veo prototipo de cuartos. Aquí nadie me va a ver. Tengo la ventilación de este espacio. Y tengo lo que es la sala de TV, cocina y recámara. Corte, la pendiente, de carro, el estudio, subo a doble altura. Va a ser José, necesitamos avanzar un poquito más rápido. Sí, el cuarto estudio y lo que es prácticamente la cocina. Es otro vacío, igual es un corte de lo que va a ser entrada principal. Aquí no le cortes. Ya me voy directamente, igual otro corte. Saca el render. Y tengo lo que es fachada. Este es prácticamente mi fachada. Entonces tengo lo que es la rampa, la abertura, donde el vértigo que voy a tener de aquí para ver este espacio, sin tener ningún barandal ni nada. Esa limpieza me gusta. Son las troneras que estoy manejando, el basamento de piedra, colocar unos pequeños macetones sobre esta fachada. Aquí resaltar la visibilidad del jardín, donde yo no pueda tener ningún muro ni nada para que no me rompa la abertura. Estoy viendo desde la cámara y mi remate, que es este elemento. Con mis troneras, igual si mismo lo respeto aquí, sin tener visibilidad hacia el vecino. Este sería prácticamente la esquina, el acceso principal, la ventilación de la cocina, el patio servicio. Y el acceso principal teniendo un ducto o una ventilación en losa, cubierta con acrílico, y la misma ventana para la cocina. Sería todo. Muy bien, José, muchísimas gracias. ¿Están tus archivos en la carpeta? Sí, sí, aquí. Ok, entonces los voy a compartir yo. Entrega final. ¿Ya no? ¿Ya no? A ver, aquí la otra. ¿Dónde estás? Aquí atrás, no sé si me hicieron favor de... Online. Entrega final. Mariano Castro. Ah, es que lo metieron en la otra que dice Mariano Castro. ¿La anterior? Castro. Esta. Ahí. Fue la que dice entrega final. Creo que está abajo. Presentación final. Perdón, Arqui, perdón. Sí es esta, ¿verdad? Sí, sí, Arqui. Muy bien, empezamos si quieres contigo, Luis Armando. Sí, de San Cristóbal de las Casas, Eric. Sí, Arqui. Proyecto ganador, no tengo ningún comentario, esto ya quedó.
Excelente. Sí. Están haciendo bola eso. No hay que ser paleros. Sí, ¿no? ¿Soy de Zacatecas, Abraham? Bueno, el Cota y yo somos de Sinaloa, así que... No, pues ya bailamos todos, entonces. Y tenemos un pariente por ahí, chaparrito. Oye, está en la parte de la distribución de las recámaras, sí se logra. La cuestión de la misma ventana que no se alcanza a ver tanto, bueno, ahí sí, ahí en esa, la ventana de la cocina, sí, otra vez te forma este elemento extraño, ¿no? Hablamos de la cuestión del peso visual, nunca muestres muros de 15, o sea, ni de 20 en este tipo de elementos, ¿no? En este tipo de plástica. Siempre debes andar, aunque sea con marquesina, o sea, una trave losa, generar que todos los cantos, todas las fronteras que vea estos elementos sean muy pesados visualmente, ¿no? Tienes una cuestión de iluminación en cuanto a la parte de la cocina. Creo que otra vez sí te obliga a que tengas que respetar la terracita privada que estás generando, pero si ya tienes esta frontera, porque me imagino que alguien te va a construir de manera colindante, pudiste ampliar un poquito esta cuestión, este jardín que tiene la estancia. La estancia te quedó reducida. Recuerda que yo veo muy pequeños los sillones. O sea, sí, bastante reducidos los silloncitos. Casi le debemos de dar al ancho de lo que está en la cama, la king size, ¿no? La de 3 plazas, si no es que un poquito más. Entonces obligas a la persona a que tenga que buscar ese tipo de mobiliario. El comedor también está un poquito obligado, ¿no? Si lo ves, claro, tienen cierto límite de espacios. Realmente es un lote muy reducido en el que se está trabajando. Y mira que pues, nosotros sabemos bastante de lotes reducidos aquí en Chiapas son así, y con colindancias, no con fronteras de servicio. Nos podemos ir al render. Bueno, para tus fachadas, viejo, métele otras puertas, ¿no? Porque está bien que está muy colonial la puerta, ¿no? Es otro elemento. Y todo hasta arriba, ¿no? Tienes hay algo de más, y creo que son esas troneras que comentas, son estos muritos que no te están ayudando en mucho, pues que te generaba más una transparencia. Date cuenta que esta fachada no tienes cerramiento, está completamente, bueno, tienes las troneras, una sucesión de columnas que te va a generar una iluminación, ventilación, y tienes este elemento de vértigo que comentas, que espero no tenga hijos el señor, si no vamos a ver aquí un episodio más de La Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Por qué tienes 2 terrazas en la recámara? ¿Vi 2 terrazas o estoy mal? En la recámara principal. Pero que los ande brincando tanto. Sí. Mira, la distribución del baño, algo hay que hacer con el baño de la recámara principal. Está así como que obligadito. Creo que puedes espejear regadera mingitorio WC y te queda algo más funcional. Lo comentaba Atahualpa en el primer proyecto de Aparecida Argüello. Tienes que andar, así como Cristiano Ronaldo va a estar al ratito. Que la teníamos que meter. A la 1:45. Tienes que andar curveando para llegar a tus neuronas se les están quemando. Tienes que llegar curveando a la regadera, hacerte una gambeta para llegar al WC, y hay momentos en los que el cuerpo no te va a dar gambetas para cuando vas a ocupar el WC. Me imagino que el vestidor es una ventilación cenital, y esa doble terraza, realmente está muy discutible esa cuestión. Tal vez cuando se peleen, pues cada uno vaya a meditar a una terraza distinta, pero optaría más porque dejaras más grande la recámara y le dejas una buena estancia, porque también tienes que gambetear para pasar por la estancia y el tocador en ese punto, o darle la vuelta completa a la cama. Creo que te pedía algo más, o simplemente omitir esa parte de la terraza, debido a que la terraza pequeñita de la derecha, todavía le pusiste una puerta.
hay que romper con esto, ¿no? Parte de lo que les está enseñando Abraham es estar rompiendo con estos íconos. Lo mencionaba también Rem Koolhaas en aquella bienal que curó, que era estas piezas que te obligan a, ¿cómo haces una casa sin una puerta? O sea, con un vano, pero que no parezca puerta. Aquí tú enmarcas una puertecita, generas una mocheta y alguien se esconde ahí, o sea, ya es un espacio que no funciona, ¿no? La otra terraza sí lo trae, ¿no? Sí se presta para ello, incluso ves parte de tu terreno, ¿no? Entonces, creo que por ahí se puede arreglar algo. Ahora te sobró espacio, en el caso de tu proyecto, para esta cuestión de la recámara principal con esta doble terraza, que puede iluminar mejor o cambiar el vestidor y tenerte otro patiecito interno para iluminar escalera y vestíbulos, que también cuentas con unos patios. Eso te va a dar mucha iluminación, pero te enajenas un poquito ya estás adentro, estás encerrado y puedes compartir 2 patios. No esperas un segundo patio si no nace desde la planta baja. Por ahí te puede ayudar. Y el último, el render de afuera, el otro, ¿hay otro? Otro. Puede ser ese. ¿Te das cuenta? Sí, ahí está. Marcaste el cerramiento. Si le quitas esa trave, esa losa que trae arriba el acceso principal, es parte como lo de la que hablamos de la Piedad, ¿no? De tu casa, Abraham. Ah, claro, porque Sí. tiene como que las 2 cosas. Sí, porque del otro lado no está el cerramiento y está, digamos que está homogenizado en dejar también las troneras, que en blancas yo creo que hubieran quedado excelentes, porque cuando prendes la luz en la noche, prendes la iluminación artificial, pudiera emitir un poquito de iluminación hacia afuera, ¿no? La ventana de la cocina igual está un poquito obligada, que comentábamos. La parte de la celosía ahora sí está bien resuelta, a excepción de Héctor, que estaba con lo del bañito, que solo dejó como 6, 7, o sea, un par de hoyitos. En este caso sí se resuelve mejor, porque como sea, es un cuartito de servicio, un patiecito, que si no mal recuerdo, creo que está el vestidor arriba de ese patio, el vestidor de la recámara principal, y pues si quitabas el vestidor, ya tienes un patio hasta de oreado, de secado, que también, o esta cuestión de la basura, ¿no? Ahí te puede llover en ese espacio. Sí, ¿no? Es el patio, sí, es el vestidor. Exacto. Entonces, quitándole esa losa al acceso principal, estás homogeneizando con la otra parte, con la otra fachada, ¿no? Por ahí te puede ayudar. El efecto del color, el amarillo está bien porque te genera hasta curiosidad. Es decir, si tienes un exceso de manejo de texturas. Si dejaras todo en blanco, la piedra tal y como es, ¿no? Aquí la representación no ayuda, pero eso es otra cosa. Ese detalle amarillo le genera curiosidad al usuario. Pero la otra, y dejarlo pintado nada más en café, que creo que nada más está pintada la fachada en café, del acceso peatonal, sí te da, o sea, ya no hay curiosidad ahí, o sea, ya sabes qué hay allá adentro, ¿no? Entonces, el dejarlo en blanco absoluto es algo que Abraham no ha dejado de hacer. Sí ha marcado, creo, últimamente algunos tonos, o satura todo en tonos. Si están siguiendo la plástica, se puede seguir también con ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, de ahí está muy bien. Creo que se está resolviendo un poquito más los espacios con los últimos dos alumnos tuyos, Abraham. Creo que ya no logré presentar aquí. Creo que hasta abajo tengo unas interiores. Ok, muy bien. Seguimos entonces contigo, si quieres, Atahualpa. Sí, bueno, en cuanto a lo que comentó Armando, estoy de acuerdo en los comentarios que hizo. ¿Podemos poner la planta arquitectónica, por favor? Sí. Hay un par de detalles que solamente voy a mencionar. Ya mencionó algunos Armando, pero voy a mencionarte tanto en la planta baja como en el de sótano, perdón, y en la planta, bueno, en todas las plantas que tienen la recámara con el baño en la parte, a ver, déjenme anotar. Este baño, ¿podemos ir a la del sótano, por favor? O sea, en la del sótano, teniendo todos estos espacios, que supongo que esto es la sala de TV, esto es un pequeño estudio o no lo sé, el baño está acá. Entonces, si estás aquí, tienes que llegar a la planta alta para ir al baño o cruzas por la recámara. Si está ocupada esta, pues tienes la bronca de que no hay, o sea, no puedes usar este baño, ¿no? Entonces, yo creo que perfectamente la reubicación de este baño para que pudiera funcionar tanto para acá como para acá,
y para todos los espacios de la planta baja, del planta de sótano. Lo mismo se repite, nos vamos a la planta alta, a la planta del medio, por favor, que es lo mismo que sucede en esta planta, ¿no? Tenemos 2 baños, es lo mismo que tenía Aparecida, ¿no? Tiene 2 baños en donde realmente en cuanto a instalaciones y demás, pues preferiría que estuviera todo en un solo paquete en cuestión de plomería, ¿no? De instalación. Funciona mejor esto y este baño lo desaparecemos y utilizamos el baño de la recámara para este lado, ¿no? O sea, es solamente cuestión de reorganizar el espacio. En cuanto al acceso, pues me parece interesante otra vez, se retoma el vestíbulo, este espacio contenido, luego se abre completamente. Tiene cuestiones interesantes la distribución. Nos vamos a la siguiente planta, por favor. Lo mismo, yo creo que pues como la planta se repite en todos los niveles, pues tenemos la bronca de esto, lo que dijo Luis Armando también de esta parte, esta terraza me da miedo, ¿no? Es como muy chiquito, no es ni un espacio muy abierto, ni un espacio muy cerrado, a excepción de este detalle que tiene la fachada, que es una cuestión plástica nada más. O sea, no sé si me darían ganas de estar aquí, encerrado en esto, si de por sí soy claustrofóbico y en este pedacito empiezo a sudar, ¿no? Como prostituta en misa, entonces... no sé cómo, me daría que como las terrazas están o sea, están muy largas, pero muy angostas, o estamos parados de lado, o estamos del otro lado, no sé cómo se acomoda, ¿no? Y en cuanto a la distribución del mobiliario, pues son solamente cuestión representación, ¿no? Porque pues esta cosa en el medio para ver hacia acá, no necesariamente va a estar ahí, ¿no? Ahorita todo el mundo quiere ver el fútbol, seguramente tendrás la tele acá, ¿no? Entonces, para que me incorpore un poco al tema de conversación de los caballeros futboleros, ¿no? Los pamboleros. Nos vamos a la plástica, por favor. Bueno, las secciones se ven bien, la conexión entre espacios, las alturas, todos los recorridos me parecen interesantes, los marcos también. Vete a la plástica ya exterior, volúmenes. En el rancho decimos tiene chile de dulce y de manteca esto, ¿no? Entonces, tiene de todo, pues. Y entiendo la cuestión de la utilización del material y la representación en cuanto al render no me preocupa. Me preocupa la unificación de la materialidad de la fachada. Entonces, hay detalles interesantes como este color, aquí el vato se va a suicidar o qué, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, ¿no? También de pronto puede ser muy bonito, se puede ver muy bonito, pero es muy peligroso. Y no solamente para los adultos, ¿no? Imagínate con unas chevitas encima, te vas pa'l pozo, ¿no? Y es la parte más profunda, ¿no? Caes acá encima en la piedra. La cuestión de los materiales sí es importante al momento de empezar digamos, a concretar el proyecto, porque si tenemos demasiados, va a ser como un catálogo de materiales, ¿no? No es una cuestión hay que tratar de unificar todos los materiales para que el conjunto, desde el momento de que leas, desde que la fachada te diga algo, pues el interior lo refleje también. Entonces, sí, a lo mejor es cuestión solamente de representación, ¿no? Colores, materiales, y unificarlos, hacerlo más uniforme, digamos, una amalgama que al momento de verlo se vea bien y no se vea rarito. Y elementos como estos que no son necesarios, ¿no? Realmente no hay una necesidad de colocar simplemente por colocar. Yo creo que, pues claro está cualquiera de los elementos arquitectónicos del arquitecto Abraham, que no hay necesidad de ponerle de más a las cosas, ¿no? Yo creo que simplemente si trabajamos bien la fachada por sí sola habla, ¿no? Y pues estoy de acuerdo en la vegetación, pero pues prefiero tenerla acá, ¿no? Por ejemplo, que este jardín fuera lo más importante y luego balanceara realmente lo austero de la fachada digamos, lo tectónico de este volumen con la naturaleza, o sea, como un balance, nada más. Ese es mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Atahualpa. Para terminar, Crimson. Me voy un poco rápido. Creo que aquí tanto Atahualpa como Armando puntualizaron bastante bien los temas. Si quieres, deja esta imagen. Aquí refuerzo un poquito lo que ellos dos ven en cuanto a la plástica y en cuanto a la materialidad. Yo creo que hay elementos que vienen de más, la reja, creo que Armando ya lo comentó, las macetas y la vegetación. Nosotros somos muy partidarios así seleccionar un poquito más a detalle los elementos que estamos proponiéndole al cliente, porque
si de repente le generamos a él una idea de tener este tipo de árboles, al rato vas a ver los árboles con cara de pollo y de no sé qué. Porque así es, la verdad, ahora sí que la misma sociedad, y estamos acostumbrados a lo que vemos, nos gusta. Quién sabe qué gustos posteriores le den al cliente y no vayas a ver al ratito ahí la cara ahí de una garza y bla, bla, bla. Entonces, eso va un poco como poniéndole aretes a algo que no necesita cuando alguien ya es guapo, ¿no? Hablo del volumen como tal. Este bajorrelieve a mí me hace un poquito de ruido. Yo creo que la misma simplicidad del volumen hablo de este, ¿no? La misma simplicidad del volumen creo que lo enmarca bastante bien. Esta tronera, ahí creo que los muchachos ya también comentaron ese tema, pero en general eso, el tipo de piedra que creo que el mismo render ahí Armando lo platicaba, que la materialidad no me preocupa un poquito el uso hacia la arquitectura, ¿no? Y yo sí tengo un par de comentarios ahí en las plantas. ¿Podemos colocar la planta del sótano, Abraham, please? Sí. Aquí un poco en funcionalidad, me hace un poco de ruido el hecho de que yo estando o yo queriendo ir a ver la tele tenga que salir de la casa como para entrar a la sala, ¿no? Y que de repente, si esto es el exterior, no sé quién se meta y venga aquí, ¿no? Esa parte creo que no lo comentamos en todos los proyectos, creo que en el tema de inseguridad, y creo que este tipo de cotos o de desarrollos de fraccionamientos, hay una caseta de vigilancia, pero de todas maneras no estamos exentos al tema de seguridad. Me preocupa esta seguridad tanto de este espacio con la casa y de la comunicación como tal. A lo mejor lo que decíamos o lo que yo comentaba de mandar a la suegra al sótano, pues acá vamos todos, ¿no? A lo mejor queremos andar más cómodos en la casa y tenemos que salir de la casa para poder ir a este espacio, ¿no? En la siguiente planta, por ahí yo complementaría, ¿podemos irnos a planta baja, Abraham, please? Este tipo de cubo que aparece en planta alta, creo que nos genera este gran acceso, pero a mí me hacen ruido un poquito estos como vanos, que entiendo un poco que pueden ser como de iluminación y de iluminación aquí para las recámaras, pero como que no sabemos si es de piso a techo o no se alcanza a apreciar aquí muy bien si es de piso a techo el cancel, y ahí nada más colocamos unos arbolillos nada más por decir que hay algo de vegetación, pero creo que este espacio, estos cubos de luz, se deben de integrar hacia estos espacios, ¿no? Como tal, como para que puedan interactuar en esa parte. Y bueno, tienes también este otro patio en la parte posterior, que como remate visual a este espacio, creo que es importante también ahí trabajarlo un poco más, como para que sí lo hagas énfasis o sí lo tengamos un poquito más en forma, como lo que pretendes, el ir generando estos dos patiecitos, ¿no? Y en planta alta, Abraham, planta alta, déjenme, ya está. Perdónenme, que aquí le moví al tema este. No. Ya está. En planta alta sí me hacen ruido estos dos terrazas o dos patios, que en cierta manera estos dos patios, Abraham los trabaja digamos, sí los enmarca como para que la casa tenga esas vistas que dan hacia el cielo, pero yo no sé en qué momento estos patios se conviertan en un tema de suciedad o de que no necesariamente tienen una gran vista, no ven hacia un gran jardín, no les veo una función como tal que los tengamos encerrados. Por ejemplo, este espacio aquí, como decía Atahualpa, me genera conflicto en el hecho de que yo salgo y estoy dentro de un espacio cerrado, pero ¿a qué salgo? ¿No? A lo mejor a fumar o no lo sé. Estos espacios
que a final de cuentas se vuelven unos basureros, muchas de las veces en las casas. Creo que habría que ver de qué manera trabajamos estos espacios para que interiormente interactúes con el exterior, ya sea que ese mismo espacio se convierta en una terraza bonita o que tengas un deck o que de repente ahí quieran meter un jacuzzi, pero este otro se me hace un poquito como repetitivo y que a lo mejor este otro lo integras directamente al baño, ¿no? Y que el baño tenga una gran vista con unos grandes lavabos aquí al frente a ese patio. No lo sé, ese es un tema más de ver hacia dónde queremos caminar esos patios. En cuanto a la distribución, a mí me hace un poquillo de ruido también ahí el hecho de que sigas teniendo estas vistas directas hacia la recámara principal sin que tengas que vestibular, ¿no? Esto que hablaba de la mocheta, Armando, creo que tiene bastante razón. La distribución del baño ahí también hay que estudiarla un poquito más, como para que el espacio no se genere, por ejemplo, un gran vestíbulo en el baño, ¿no? Muchas de las veces necesitamos más closet dentro de los baños. Este paticito, no sé qué onda en el sentido de como para qué lo generamos si ya tienes ¿no? Por ejemplo, no sé si era para darle iluminación al vestíbulo y también hay que estudiar el tema de los mínimos dentro de estos patios porque en espacios muy cerrados creo que tenemos unos mínimos que aquí no sé si lo estemos cumpliendo como tal, ¿no? Y creo que los muchachos ya puntualizaron bastante el tema de la plástica, creo que mis comentarios acierto con ellos. Creo que sería todo mi comentario. Creo que bastante, como decían, un poquito mejor resueltas las plantas, todavía ahí habría que afinarlas, pero bastante bien. Muy José. bien. Muchísimas gracias. José, te lo agradezco muchísimo. Espero que haya servido mucho. Gracias, gracias. Seguimos entonces. Monse, Sí, me toca. ¿estás lista? ¿Sí sabes cómo compartir pantalla? Sí. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. Hola. A ver. Listo. ¿Ya la pueden ver? No. Yo ya la estoy viendo. ¿Ustedes no? La vi y se fue. Estoy viendo morado. Precisamente, así se llama mi casa. Ajá. Morado Cota. Pon atención, arquitecto. Ok, ¿ya se ve? ¿Ya todos la pueden ver? Sí. Bueno, se ve la lámina como de inicio. Ah, perfecto. Bueno, mi casa se llama Casa Morada y ya todos, como conocen. ¿Por qué le pusiste así? Ah, por el color que usé. Supongo, ¿no? Y porque, pues, morada también significa algo, ¿no? Una casa, una morada y demás. Esta es una pequeña introducción, no lo quiero hacer muy largo, también quiero ser breve, pero fue como la descripción de mi proyecto. Entonces, es un ejemplo de arquitectura estereotómica en cuya fachada predomina el lleno sobre el vacío y se vale de colores vibrantes para potenciar su forma y masividad. Busca crear amplios espacios funcionales usando el mínimo de muros, tratando de integrar las áreas a través de la concatenación vertical, lo cual permite lograr también espacios bien iluminados. Es una vivienda que crea recorridos y a su vez experiencias de luz y color mediante altas celosías, dobles alturas y remates visuales. Maneja un lenguaje introspectivo, ya que trata de no ser tan obvia para el exterior, logrando privacidad y confort en el interior. Entonces, estas son las plantas. No sé si les ponga una por una o si todas... Ay, no, sí te agradeceríamos que le hiciéramos zoom porque como que yo lo veo muy pequeño. Ok. Algo así. Tengo... Yo sí pido un poquillo más. Ok. Voy a poner primero el sótano entonces. Hay que considerar que Crimson está viejito ya. Ok. Y no traigo lentes, además. Mi vivienda se desarrolla en 3 niveles. Yo también opté por hacer un sótano y condensar aquí las áreas de servicio, que es el lavado, una pequeña bodega y lo que es la cochera. Entonces, esta es una entrada de servicio
y tiene una puerta de louvers por cuestiones de ventilación. Prácticamente es el sótano, tal vez puedo integrar más adelante algún bañito de servicio, no sé, aquí debajo de las escaleras tengo espacio y por lo pronto es el sótano. Después cuenta con 2 accesos, lo que es este acceso de servicio y mi ingreso principal. Es una escalinata que remata en una celosía. Es un ingreso techado, pero forma un cubo aquí de luz porque sí me ayuda a ventilar y a iluminar ciertos espacios. Yo lo que quise es aprovechar que es un terreno esquinado. Por lo tanto, dije, pues hay que sacarle provecho a esa esquina y hacer algo interesante. Entonces, ahí coloqué mi ingreso. Ingresas a un vestíbulo e inmediatamente tienes la sala a doble altura, una parte a doble altura, el comedor y la cocina. Quise hacer una planta muy libre con el mínimo de muros para integrar más esta parte, incluso con la terraza. Esta parte de acá atrás es poniente, entonces quise generar una barrera natural de árboles para que tampoco quedara tan expuesta esta área. Hice una cocina amplia, porque también creo que es muy importante, ahí se desarrolla muchísimo en una casa y pues tiene su relación directa con comedor y sala. Regresando al vestíbulo, quise que hubiera un lugar en donde converjan, bueno, donde coincidan estas 2 partes, la entrada de servicio y la entrada principal. Y ya de aquí decidir si uno se va hacia la zona privada o se queda aquí en el área social. También opté por hacer un estudio o cuarto de TV o cuarto de visitas con un baño completo en planta baja. Entonces esta área pues tiene varios usos. Puede ser un sofá cama o más adelante se le puede poner un cuarto en lugar de una sala de televisión. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces subimos por aquí, planta alta. En planta alta están las 3 recámaras. Cada una tiene baño y cada una tiene vestidor. Las recámaras secundarias dan hacia la fachada posterior. Quise abrir una pequeña ventana que diera hacia los árboles para cuestiones de ventilación y pues una sutil iluminación de poniente, no más. Y el distribuidor da a la doble altura de la sala, entonces uno se puede asomar y ver la sala y además integra esta celosía lo que es el árbol del ingreso, entonces se vuelve como también un poco, se conectan estas áreas. Aproveché para dejar un distribuidor, los ejes muy marcados, espacios muy ortogonales. Traté de colocar la recámara principal hacia la fachada que da al bulevar para conectarla con este espacio que hice en la entrada, el vacío. Entonces mi recámara principal tiene su baño vestidor, todos los baños tienen iluminación cenital y ventilación también. Y la recámara, quise abrir un pequeño balcón en esta parte, que igual es muy pequeño y no va a estar una persona ahí, pero simplemente para asomarse o ventilar bien el espacio, se me hizo interesante. Y todo da a este cubo. Y también puse celosía por cuestiones de iluminación de la recámara principal para que no se sintiera tan encerrada. Entonces, traté de aprovechar al máximo el terreno, el área de desplante. Con las secciones rápidamente. Aquí está.
Se alcanza a ver el sótano. Aquí este es el ingreso con el árbol. Aquí se ve lo mismo, pero ya de la parte de la escalinata y el balcón que comenzaba en la parte de arriba de la cámara. No puedo moverlas. Y aquí se alcanza a ver la doble altura de sala y comedor. Voy a poner los renders. Así quedó la casa morada. Entonces, como comentaba, predomina el lleno sobre el vacío, que es algo que me pareció interesante de lo que aprendí en el taller. Los colores, la verdad me gustó arriesgarme un poco. Yo soy como muy sobria en mis diseños, no salgo del blanco, de los neutros. Entonces dije, ¿por qué no empezar a experimentar con otros colores y completamente la casa de otro color para que te haga voltear? Y bueno, prácticamente es la escalinata, lo que es el árbol y este cubo que es mi ingreso. Sería todo. Muy bien, ¿sería todo? Sí. Excelente, excelente, Monse. Muy bien, empezamos si quieren ahora con Crimson. Adelante. A ver, vamos a ver. ¿Están los archivos aquí, Monse, en la carpeta de Dropbox? En la entrega final sí lo puse. Realidad. De preferencia PDF, pues. Casa Morada, sí. ¿Ya lo estamos viendo? Sí. Muy bien. Tú me dices entonces. Mira, habrá un poquito en las plantas, vámonos al sótano, un poco como de función. Creo yo que el proyecto como tal y el terreno como tal, como lo hemos visto en las anteriores propuestas, creo que nos daban esa posibilidad y esa oportunidad de aprovechar un poco muy bien el espacio. Aquí creo que en general siento el proyecto como muy apretado. No sé si sea como por la misma distribución como tal del proyecto o los espacios se redujeron a tener varias circulaciones que fueron las que nos fueron apretando el proyecto, pero no sé si es mi percepción, pero por ejemplo el estacionamiento lo veo un poquito apretado. Al momento que te bajas del coche no puedes abrir bien la puerta, no pasas como por acá, no lo sé, es un poquito nada más de percepción del mismo dibujo, no sé si el bloque es el correcto, las dimensiones son correctas. Creo yo también que el tema de las circulaciones verticales está bien resuelto. Únicamente yo comentaría el tema de la distancia que hay de esa misma circulación al momento también de subir muebles, de subir temas, y simplemente del propio usuario que esté dentro de la casa, el tener una escalera de 90 centímetros, vuelvo a reiterar el tema de la escuela. Muchas veces nos enseñan a que las circulaciones verticales, horizontales tengan que ser la mínima de 90, y muchas de las veces no las vivimos nosotros como tal, y creo yo que es importante también sentir el espacio y que se sienta uno cómodo en esas circulaciones, y un poco este tema, ¿no? El tema de esta otra circulación, que aquí, sobre todo que tenemos un espacio de servicio en esta zona, esta puerta, pues a lo mejor es chiquita y ni la lavadora cabe al momento de meterla, ¿no? Esa parte funcional creo yo que es importante aterrizarla. Comentabas que quisieras meter aquí un baño de servicio, no le veo el caso como para qué. Y sí insisto en que a lo mejor el mismo proyecto te pueda dar de generar un patio
en la parte posterior, aunque acá en planta alta podamos tener un patio también abierto y que te pueda dar esa posibilidad de un árbol desde acá como para darle servicio a la parte del cuarto de servicio como tal, que está en planta baja, ¿no? En planta alta, el hecho de generar como hall o como vestíbulo, creo que se me hizo un detalle bastante interesante en todo el proyecto, que es como el remate visual de toda la fachada en este sentido. Creo que se me hizo, creo que de las propuestas que hemos visto, esta ha sido de las, yo creo que particularmente muy bien resuelta con ese árbol, con esa escalinata que también le da acceso. Me hubiera encantado que aquí hubiéramos generado una especie de vestíbulo como para también darle privacidad al área social como tal. El amueblado, independientemente, nosotros sí somos muy clavados en el tema de poder amueblar como se debe, independientemente que al cliente el día de mañana él compre los muebles que muchas de las veces ellos compran, ¿no? Pero también dentro de nuestro alcance está el acercarnos mucho a lo que él tenga que hacer, ¿no? Para que el mismo espacio interior se sienta de tal manera que podamos nosotros ayudarle a que el día de mañana no lo amueble como él quiere, ¿no? Siento yo algo de espacios ahí medio desaprovechados, no sé si la barra pudo haber estado hasta acá, no lo sé, pero creo en general esta planta se resuelve bastante bien. Insisto, el tema del amueblado, no sé si este estudio nada más pusimos los muebles por ponerlos aquí, me hace ruido este escritorio arrinconado. Seguramente vamos a requerir un mueble de televisión con una mesita. O sea, el hecho de estudiar los espacios interiormente también, no nada más es la volumetría, cómo funciona, sino también cómo va a funcionar el mobiliario dentro de cada espacio, ¿no? En la siguiente planta, que es la planta alta, déjame, a ver, Abraham, si me ayudas a borrar o le borro un poquito esta onda. Ya no pude. Ya está ahí. Ya. Un poquito más rápido, Crimson, para pasar. Bien, rápidamente es el tema del tamaño de las recámaras. Siento yo que le dimos mucha importancia al baño y al vestidor y que no se analizó con este tamaño. Las siento muy apretadas y de repente holgadas en estos pasillos. Y particularmente creo yo que, insisto en el tema de la iluminación hacia el usuario. Sabemos que tenemos estas ventanitas que nos dan algo de iluminación, pero a final de cuentas no sé cómo sentir el espacio tan encerrado, ¿no? Y creo yo que hubiera metido un poquito más de énfasis en el diseño de estos bloquecitos, porque lo siento ahí como, ahí quedaron y tan, ¿no? Pero en general, esos creo que son mis comentarios. Plásticamente creo que lo veo bastante bien. Se generó una fachada totalmente limpia, ciega, sin tanto volumen, bueno, me refiero, sin tanto elemento, que eso le da sobriedad, independientemente del color. Creo que el terracota también le da ahí un contraste bastante interesante con el azul del cielo. Y creo yo que se logró un buen ejercicio. Yo no sé este gesto de la escalinata que de repente me hace un poquillo de ruido, pero es nada más de trabajarlo un poquito más. En general, bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Crimson. Sí. Armando. Sí. ¿Listo? Tú me dices. Sí, listo. Desde la planta, y de ahí nos vamos a echar un brinco al render. Está un poco obligada la cuestión de la estancia. La sala, lo que aparece como sala, es subiendo y llegando. Sí está vestibulado ese ingreso, pero está libre la parte del acceso peatonal por si llega visita. Y de una vez abriendo, eso no es vestíbulo. Lo que dice vestíbulo ahí realmente es un pasillo. Entonces es abriendo y rascándole la cabecita al que está sentado a un lado, ¿no?
creo que es una cuestión espacial. Está obligado esa sala comedor, está muy pegado, o sea, si ya tenemos espacios también divididos como la cocina, comedor, ese elemento está bien. El comedor yo lo veo pequeño, pero creo que es por la escala, de ahí creo que te obliga a que sea un poquito más largo, no, el de 8 personas debe ser más grande que eso. Aquí tenemos uno de 8 y apenas y entramos, ¿no? Pero eso te puede cambiar la fachada en la cuestión de que si la sala la brincas, la avientas hasta la parte de la esquina, pudiste tener creo que el árbol pues, se desfasa donde está la estancia, ¿no? Y al igual, bueno, es árbol y escalera, lo mandas de ese lado, la estancia lo mandas en la esquina, manejas elementos cerrados y en vez de estar trabajando estos detalles de esquineros, no por el hecho de que esté esquina, quiere decir que tenga que estar aperturando esa zona. Recordemos, lo mismo que les enseña Abraham, es cerrarse completamente. Si por Abraham fuera, creo que ocuparía una puerta de 1 por 2.20 para todo el acceso. Entonces, esto puede abrirse a la parte de centro y generas, no sé si me estén viendo a mí, pero generas dos volúmenes completamente cerrados y dentro de ellos tienes a un árbol y tienes un acceso. Y ya cambias completamente una plástica tan homogénea como lo que hemos estado viendo. Claro, tiene mucho que ver por el carácter del curso. Eso sí está desarrollado. Pero aprovechando que es un curso, es un atrevimiento a darle una pauta. Esto, si llegara a ser a modo de un concurso y que el cliente tenga que decidir y decir, oye, me late esta, seguramente vería un cambio radical en un proyecto que no solamente se apertura por esquinas, también puede ser en lados centrales. Y sabemos que quienes rompen las reglas de los concursos casi siempre son los que ganan, ¿no? En la parte del acceso vehicular, también no sé por qué todos utilizan Volkswagen, sedán, y hay chance, o sea, la colita del auto puede quedar por fuera. He visto que quedan todos así inclinados, aunque no de las medidas, pero sí lo puedes marcar desde la escala. Y te va a pasar un efecto ahí quiebranarices a la pobre persona del servicio, porque cuando abra el patrón, le va a soltar un puertazo a ella o a él. Si ya tenías puertas corredizas en la planta baja, pudiste ocupar una aquí. Y con eso, sin problemas, un cancelito corredizo, abres y pues si se topan y hay un efecto ahí de rosa salvaje o algo así, pues no pasa nada. Eso de dejar el auto por fuera, que en el reglamento me imagino que está, porque con lo que hicimos también, o sea, el auto podía quedar no completamente escondido, sino más o menos salidito, y eso te da a generar más ancho en la parte de la escalera. Que sí, como comentaba Crimson, está muy obligado. Yo sé que no van a subir muebles por ahí porque los puedes subir por la parte principal, pero eso de estar subiendo a los niños y de estar subiendo las cosas del súper, porque si está lloviendo te tienes que meter hacia la cochera en la parte inferior, sí es un poquito desgastante llevar todo el ancho, ¿no? Y tienes que ir así con una mano adelante y otra atrás y es un poquito más complicado, ¿no? A menos que puedas tener la parte bueno, es que la despensa lo tienes del lado de la cocina, obligadamente hay que subir. Esa es la parte que yo veo. Los colores, el atrevimiento está excelente. Sí veo un regreso a aquella cuestión de Legorreta, de Barragán, otro señor de apellido Palomar, que sí se presta mucho con el tipo de vegetación también. Que si haces un modelo ahí cambiándole las texturas, los tonos, y te vas todos a blanco y te quedas en morado, también pudiera ayudar, o terminas con un amarillo. Si ya es como un grado de experimentación, creo que no es tan difícil. Yo no sé nada de programas para representación gráfica, apenas el AutoCAD acabo de descubrir que le puedo dar la vuelta a un volumen, pero sí creo que eso te puede ayudar un poquito en generar más variedad, ¿no? Eso sería mis comentarios. La parte de arriba la comentó perfectamente Crimson. Excelente, muchas gracias. Y Atahualpa, para terminar. ¿Me pones la planta, por favor? Claro que sí. Voy a hacer rapidito. En la parte del sótano nada más hay que cuidar iluminación y ventilación. No creo que la puerta del Ubers que está aquí, que atropella a todos los usuarios, creo que funcione bien para iluminar o ventilar.
más en la bodega, ¿no? Cuando entras a la bodega, pues necesariamente tendrás que prender la luz, el área de servicio, pues donde está la lavadora, la secadora también hay que tener cuidado. Yo creo que hay manera de solucionarlo, podríamos levantar un poquito más el nivel y poner una ventana lateral. Esto en cuanto a la planta de servicio, ¿no? O a la planta de la cochera. En cuanto al ingreso, me parece interesante haber resaltado o levantado el nivel en esta parte. Me parece interesante cómo se ve en el volumen. Hay algunos detalles que pues después pensaremos, ¿no? Como el hecho de... Yo siempre, bueno, aquí en la oficina le tememos un poco a las celosías por la cuestión de ser un gasto doble, ¿no? En el caso de utilizarlo de manera estética, porque pues tendrás que poner el muro de celosía y luego pondrás un cristal como lo hiciste exactamente en esta parte, ¿no? En la sala hay que tener cuidado cuando enmarcamos una doble altura porque esto puede ser un poco complicado, ¿no? El que esté la mitad de la sala a doble altura y la otra mitad no. En cuanto a las ventanas, aunque tengamos poniente, de pronto habrá la manera de solucionar la iluminación y la ventilación de los espacios. Yo creo que aquí se presta perfectamente para poder abrir acá y a lo mejor trabajar un poco el muro perimetral con vegetación, no lo sé, que pueda pues, bloquear perfectamente la iluminación hacia acá. Hay muchas maneras, ¿no? Lo hiciste con la celosía. Las celosías realmente eso es lo que hacen, ¿no? Proteger del sol, aminorar la incidencia y pues de alguna manera podrá funcionar la ventilación también. La distribución de la cocina no me parece la mejor porque pues realmente todas las personas que están aquí, a excepción de la que está cocinando, ven hacia la terraza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también y hay que pensar qué es lo que vas a sentir en el espacio. Entonces hay que tener cuidado en la orientación de los muebles también, ¿no? Las personas que están sentadas aquí, lo que disfrutan es esto en lugar de disfrutar esto. Probablemente la orientación de la cocina debió de haber sido así para poder trabajar una planta abierta completa y que todas las personas que estuvieran sentadas acá vieran hacia acá. En la planta alta hay detalles que realmente me parecen complicados, como los baños. Así como se lo dije, creo que fue a Héctor, son un poco los baños, no hay que trabajar bien los baños, el hecho de que esté de esta manera, la medida mínima es 1.25 por 1.25, dice medidas de una casa, pero no es cierto, no es nada cómodo. Entonces, hay que trabajar bien les recomiendo mucho ese libro, no sé si lo han usado, ese fue la Biblia de la escuela y lo sigo usando con mis alumnos también y aquí en la oficina para poder entender perfectamente las medidas mínimas de los espacios, pero eso no quiere decir que siempre tengamos que trabajar con medidas mínimas. Hay que trabajar con lo que sea necesario en el espacio y que realmente pueda funcionar, ¿no? Y pues los balcones, otra vez volviendo a lo mismo de la crítica anterior, los balcones me parecen, sí, una buena respuesta a la interacción entre la recámara y el exterior, pero hay que tener cuidado con las dimensiones. ¿Te vas a los renders, por favor, Abraham? A mí me parece bien interesante el juego, la utilización de los colores, me parece muy certero. Sí me parece algo atrevido, pero no que alguien no lo haya hecho antes, a lo mejor en tu caso. Sí hay que tener cuidado con este volumen, o el volumen de las escaleras, que más que una descomposición o una sustracción del espacio, parece una adición al vacío. Es como un pegoste se ve la escalera, ¿no? Solamente es cuestión de trabajarla un poco para poder leer esta sustracción y que la composición de la fachada se lea mucho más clara. En general me parece bueno el resultado plástico, el color también me parece interesante y solo hay que cuidar esos detalles de funcionamiento en el interior, por favor. Muchas gracias. Gracias a ti. Excelente, muchísimas gracias Atahualpa y muchísimas gracias Monse. Gracias a ustedes. Muy bien, seguimos adelante entonces, nos quedan 5 alumnos, vamos a darle entonces un poquito más de velocidad porque se tienen que ir por ahí algunos jurados
Un jurado. José Aguirre, ¿estás listo? No, no está. ¿Sí estás? No, no está José, ¿verdad? Muy bien, entonces lo pasamos. Juan Pablo, ¿tú estás listo? Sí, yo sí estoy listo. ¿Me escuchan? Excelente. Sí. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan Bien, Pablo. bien, Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. ¿De dónde eres? De Guanajuato, Salamanca, Guanajuato. Es que no han dicho de dónde son. Estaría padre saber de dónde Claro, son. claro, claro. Si pueden decir de dónde son. Monse, ¿de dónde eres? Yo aquí estoy en Guadalajara. Ok. José, en Chiapas, ¿no? Cristóbal, Chiapas. Cierto. Sí. Ahí, Juan Pablo. Es Guanajuato, Salamanca, Guanajuato. Guanajuato. Muy bien. Muy bien, entonces cuando gustes, Juan Pablo. A ver, voy a Bien. compartir. ¿Están viendo mi escritorio? Sí. Sí. Buenísimo, ok. Aquí está mi proyecto. Bueno, yo le puse Casa M como estamos viendo muchas pinturas aquí en el taller del arquitecto, pues es referencia al pintor Malevich. Y como viene el Mundial de Rusia, pues le pusimos Ok. un pintor ruso, ¿no? Ok. Voy a empezar con el sótano. Bueno, de Malevich es un poco por todo el artista abstracto que reduce al mínimo sus pinturas, ¿no? Tiene un cuadro negro que es un cuadro literal negro y está muy bueno. Voy a empezar con el sótano rápidamente. Tengo el número 1, es la rampa de acceso. Número 1, rampa de acceso. Yo lo que traté pues fue esconder los autos. Entonces ahí está esta rampa de acceso. El acceso hago este cubo abierto para generar luz en el sótano, donde tenemos estos canceles para que haya luz y ventilación en estas partes. Entras y este espacio lo usé como un pequeño estudio. El 5 es la sala de televisión. 7, la recámara de visitas, igual con este pequeño estudio y una ventana para que tenga iluminación este cuarto, con su baño. La lavandería. Aquí pensaba también poner una doble puerta para que pudieran usarlo la gente que está aquí en la sala de televisión, pero ya no se me pasó y no lo hice. Entonces subimos al siguiente nivel. El acceso es el número 1. Tiene 2 metros de altura, de ancho, perdón, y está remetido. Entonces esta parte todavía está afuera. Aquí se ve la línea de proyección de un baño que tengo en la parte de arriba que ahorita van a ver. Entonces entras y tengo este cancel en escuadra que ve hasta el patio. Yo lo que traté de es cerrar toda la casa completamente, lo más que se pudiera, y adentro se abriera. No era mucho de lo que veíamos con el arquitecto. Y bueno, el número 3 es la sala, que tiene este cancel que se puede abrir y se puede integrar esta terraza. Aquí yo le puse una rejilla Irving, una recomendación ahí que me había hecho el arquitecto de hacerlo en el número 6 para tener un comedor, un desayunador. Entonces lo mismo lo utilicé aquí para que pudiera haber esa ventilación y luz en las partes del sótano. Y se integra aquí al patio, ¿no? Donde puse un árbol. Hago esta conexión, este pasillo de conexión a la sala y cocina. Y bueno, esta terracita donde tengo una ventana grande para iluminar toda la cocina y puede salir aquí a desayunar. Me voy al siguiente nivel. Y bueno, aquí está ya la recámara principal. Ocupo ya toda esta ala de la casa como herradura. Tiene el número 2 es el vestidor, número 3 es el baño, el 4 igual utilizo la misma rejilla Irving, tipo Irving, para que haya ventilación y aire en el patio, no se sienta tan encerrado. Tenemos este muro que es lo que hablaba el arquitecto Paredes del muro pantalla.
Y bueno, las recámaras de visitas, ¿no? 5 y 7 con baño compartido. El 7 tiene una terraza. Y bueno, aquí me voy un poquito con medidas. El estacionamiento, 10 metros para que puedan salir bien los autos. Un poco un espacio para bicicletas, que hay que hacer que los usuarios hagan ejercicio. Y bueno, estos ya son cotas, ¿no? que pongo. Una vista aérea para visualizar un poquito más de lo que les platicaba de la rejilla tipo Irving. En el acceso tengo este cubo para ventilarlo, donde en el primer nivel está el acceso y luego se cierra en el siguiente nivel. Un pequeño corte de la vista lateral. Es como bajan los autos, la entrada al sótano, es cancel corredizo. El cancel aquí corredizo de la cocina, donde puede salir al desayunador. Y bueno, aquí yo hice este volumen donde volé en la fachada principal 60 centímetros, que es lo que te permite el reglamento, para generar un poquito de movimiento en la fachada. La vista interior, cuando llegas entras a la casa, sería un poquito lo que verías. No alcancé a hacerle mobiliario porque todavía no sé cómo bien. Y bueno, un poquito de la fachada lateral, lo que platicaba, arremetimiento y la puerta de acceso. Las alturas que yo manejé, 2.70 en sótano, 3 metros y 3 metros. No hice cortes, la verdad no alcancé también a trabajarlos bien. La fachada, más o menos. Y bueno, el render como quedaría al final, ¿no? Un tono blanco únicamente. Estos dos muros son de 4 metros y el muro bajo es de 2 metros. Hago este saque para que se vea un poco más este árbol de 1 metro. Entonces bajé aquí este muro para que haga este resaque y se vea un poquito más el árbol. Y este movimiento con la pantalla, el muro pantalla que platicábamos, ¿no? Y pues es todo. Muy bien, Juan Pablo, te agradezco. Empezamos, si quieres, contigo, Atahualpa. Yo sé que te tienes que ir. Déjame compartir mi pantalla. Estamos en la entrega final. ¿Subiste, Juan Pablo? Sí. ¿Subiste tus archivos, Juan Pablo, o no? Sí, en la carpeta que dice entrega final. A ver, ¿en cuál de las dos? ¿En online? Ahí. JP. Ahí está. Muy bien. Es importante que les mencione, Juan Pablo es nuestro primer alumno ingeniero civil. ¿Neta? Ajá, para que... Digo, y tiene cara de arquitecto. Tiene cara de arquitecto. ¿Qué pasó? Por los lentes. ¿Qué te pasa, Barragán, el arquitecto ingeniero? Por los lentes. Sí, ¿verdad? Arquitecto ingeniero. Exacto. Este está al revés, ¿no? Este es ingeniero arquitecto. Sí. Bueno, mira, hay un par de detalles que me causan. Esta es la planta, ¿me puedes ir a la planta? Esta es la del sótano, sí. Sí. Sí, está bien, está bien. Hay unos detalles que hay que checar. Voy a hacer un poco rápido, como esto. Es como un laberinto de hámster. Entonces, perfectamente podría solucionar este espacio moviendo el muro hacia acá y dejando abierto esto. No sé, o sea, obviamente habría que trabajar bien la recámara para poder ordenar esto, ¿no? Que no fuera tan complicado llegar aquí o a esta parte o el baño en el otro sentido para que se ilumine directamente hacia el jardín. Son detalles que pues más adelante irás como entendiendo, ¿no? Que nosotros de pronto los arquitectos tenemos esta cuestión de ordenar todo, ¿no? De que esté bien parejito acá, que entre menos muros haya. Claro, tú vas a decir que vas a querer poner columnas por todos lados, ¿no? Por tal de cobrarle al cliente más.
pero no, nosotros tratamos de, entre menos muros y mejor el espacio se defina, pues es lo que siempre tratamos de hacer, ¿no? Allá tendrás que ver tú en la cuestión estructural para poder hacer que se lea como los arquitectos queremos. Obviamente ya vas a pensar de las dos maneras, ¿no? Nos vamos a la planta alta. Hay que tener cuidado nada más con estas cuestiones de desarrollo, ¿no? Estoy borrando, permítanme. Es una máquina de escribir que tienes ahí. Sí, hombre, suena, ¿no? Sí. Es que estoy como... ¿No se está viendo la pantalla? Sí, se ve, pero no puedo borrar. Allá. Ya se borró. No, es que alguien escribió por ahí que no se ve la pantalla. Ah, ok, por eso les pregunto. Ah, ok. Bueno, hay cuestiones interesantes como esto. Esto funciona muy bien en algunas situaciones, en otras no tanto, ¿no? Por la cuestión de la basura y demás a la planta baja o a la planta de sótano. La distribución de la cocina, pues es la distribución realmente de la que estaba hablando hace rato en el otro proyecto, en el proyecto de Monse, creo. ¿Perdón? No, tú sigue. Y este detalle, por ejemplo, otra vez, este vestíbulo dentro del baño, es un baño muy grande para hacer medio baño, entonces sí habría que tener cuidado también en las dimensiones. Otra vez regreso y recomiendo el libro, el de Medidas de una casa, para saber las medidas mínimas de los espacios. La escalera, pues, a lo mejor podría solucionarse de otra manera que no estuviera realmente de remate visual al momento de acceder, pero la ubicación de ella está bien. A lo mejor podemos bloquear aquí para que la escalera no se viera, acceder de esta manera, no lo sé. Pero que se pueda resolver bien para que realmente esto funcione como vestíbulo y te bloquee un poco el descubrir el espacio, que por lo general siempre hay que buscar que el usuario, si al momento de ir caminando dentro de la vivienda, pues empiece a descubrir cosas. La manera en que se bloquean los muros y se abre, hay una cuestión como de desbalanceo en lo personal, en donde pues la recámara pues sí disfruta de esto, pero no disfruta de esto, ¿no? Y la rejilla Irving es lo que se ve desde aquí hacia acá, ¿no? E incluso de aquí hacia acá también, ¿no? Si estamos en esta parte. Nos vamos a la siguiente planta, por favor. Aquí, pues principalmente son las distribuciones de los baños en esta cuestión, ¿no? Aquí hay como un hueco, no sé si la tina o la regadera ve hacia esta parte, realmente es una doble altura, pero nadie ve directamente porque está bloqueado en la fachada, lo podemos ver. La solución del closet en el interior hace que haya un desperdicio de metros cuadrados en esta parte, los clientes no te van a permitir eso. El hecho de haber... Esto es a lo que me refería con el momento de cambiar la distribución de la escalera. Si la escalera pudiera cambiar en otro sentido, aunque pudiéramos arriesgar un poco aquí, la recámara crecería o los baños crecerían en este sentido, lo que haría que la recámara se trabajara de otra manera, ¿no? Yo creo que hay que estudiar muy bien el funcionamiento de los espacios para poder sacarles mayor provecho. Las iluminaciones y ventilaciones, este tipo de iluminaciones y de ventilaciones mínimas dentro de los baños, eso hay que tener mucho cuidado también. En los baños necesitamos mucha ventilación y mucha iluminación. Entonces, las ventanitas de Infonavit que se colocan en las casas en serie, pues no funcionan, la neta, ¿no? Lo hacen por costo, entonces hay que ser un poquito más atrevidos al momento de, no es que seamos exhibicionistas, pero sí hay que tener un poquito más de cuidado al momento de abrir y ventilar los baños. La ubicación del closet acá, pues ya lo mencioné, desperdicias un poco de área en metros cuadrados aquí, que no sabes qué va a pasar con esto, solamente es una vestibulación dentro de la recámara, pero pues no sirve para nada. Y pues en la plástica, nos vamos a los renders, por favor. Creo que le hizo falta un poquito de trabajo. Esta cuestión, pues ya sabemos de dónde viene, ¿no? Ya saben quién, como dice el comercial.
Entonces, me parece interesante el uso y el remetimiento de esto para jugar, la sección, la muesca que hace esto. Me parece interesante el volumen. Habría que ver qué pasa una vez redistribuyendo todo y viendo que se ventile y se ilumine correctamente todo el interior para poder lograr esto. Es un detalle interesante el juego de luz y sombras. Pues el blanco, como dice el señor Cota, que él quisiera que todo el mundo fuera blanco y no de rosa. Entonces, yo soy blanco. Yo soy blanco. ¿Tú también? No, yo soy blanco, güey. Ah, claro. Entonces, me parece interesante el hecho de la proporción, ¿no? Me parece muy certero el hecho de haber proporcionado en 3 secciones, pero tener el peso en la parte de arriba y a lo mejor le hace falta un poco de cambiarle materialidad a la planta, a la parte que soporta, porque se ve pues más pesada la parte de arriba que la de abajo, pero la sombra ayuda un poco, ¿no? También eso hay que entender. Y por mi parte es todo. Me parece un buen resultado siendo ingeniero, perdón. Creo que está bien resuelto para hacer un taller arquitectónico y haberlo hecho ahora sí que con el esfuerzo arquitectónico que el arquitecto Abraham te echó la mano, pero el resultado me parece interesante. Excelente. Muchísimas gracias, Atahualpa. Crimson. Sí. ¿Seguimos contigo? Rápidamente. Podemos ir a la planta alta, yo me voy a ir de atrás para adelante. Ok. Bien. Creo yo que se ve un poco el tema de Juan Pablo, el hecho de que tiene muy claro el tema de las proporciones en el sentido estructural y en el sentido de querer hacer un volumen en planta muy proporcionado. ¿A qué me refiero? A que sí tiene esa connotación que a veces nos falta a nosotros los arquitectos de poder leer un volumen en este sentido, de poder leer otro volumen en este sentido y de querer atenuarlo con este otro volumen. Creo que esa parte de tener esa practicidad, por así llamarlo, o de tener esa esencia estructural, creo que está muy bien logrado. Lo que sí me hace ruido es un poco la distribución, como lo atenuaba Atahualpa, en donde la escalera sí coincido con Atahualpa que debió de haber sido de esta manera, generando este patio, que ya lo tiene ahí muy, muy clavado. Me gustó también un poquito el atreverse a cambiar los materiales a como se venía haciendo en el taller, a incluir el tema de las rejillas Irving, que viene siendo una tendencia, pues no nueva, pero sí de no sé, 15 años para acá, desde Enrique Norten, que lo usaba mucho, que lo usaba también Vicente Flores, etcétera, etcétera, y que nunca se habían atrevido los arquitectos a esta arquitectura, se puede decir, moderna, actual, a poderlo usar, ¿no? Creo que esa parte de atrevimiento creo que me gustó. Y sí atenuaría el tema de la solución en los espacios. Creo que si ya se hizo este volumen, pues sí se pudo haber generado a lo mejor aquí recámara con baño, aquí también recámara con baño y terraza, y que estos dos patios vivieran, ¿no? En el tema estructural creo que ahí la esencia está, pero por ejemplo aquí pues, a lo mejor hubiera estado bien un muro, otro muro acá, como para no permitir el hecho y estructuralmente te sirvieran para que los patios vivieran como tal, ¿no? Que las recámaras estuvieran viviendo hacia estos vanos y hacia esas entradas de luz. Sin meterme a detalle, creo que faltó un poquito de trabajo en la solución tanto de circulaciones como interior, trabajarla un poquito más en esta planta. En la siguiente planta, que es la baja, creo que va un poquito, le borro aquí, ya le borré. Vuelvo a lo mismo, está muy marcado esta volumetría que Juan Pablo quiso realizar. El baño, coincido con Atahualpa, es bastante amplio, se genera este tipo de circulaciones y generas estos espacios hacia los jardines en donde este muro no sé a qué se refería,
insisto en que estos dos muros pudieran haber sido tu centro de composición estructural y de proyecto para poder aterrizar un poco estructuralmente hablando y poder dejar abierto esta parte de los ventanales, ¿no? Y a lo mejor creo que la distribución del mobiliario, esa es indistinta un poquito a poderlo solucionar de otra manera, ¿no? Me siguen gustando estos patios que se generan. Este tema de la rejilla, creo que como patio y como este tipo de casas, un poquito rompiendo el esquema de esta casa barraganesca, no están malos, sí se generan un tema de basura, pero muchas de las veces el área libre o el CUS o el COS que nos piden también te ayudan a solucionarlo y creo yo que se logró de buena manera. Algo que sí me hace ruido, sobre todo en sótano, es que no se optimizaron los espacios. Creo que ahí el cliente nos puede llegar a poner un tema de costo, que más que nada tú Juan Pablo, que me imagino que de repente has hecho algo de construcción, siento muy grande todo este espacio, en donde el programa no sé si nos marcaba este tema de las bicis y de circulación, y que a final de cuentas son metros cuadrados construidos, que no sé si los requerimos ahora en el programa, y que a final de cuentas al cliente pues, le va a pegar con el tema del dinero. Y sobre todo vuelvo a ver otra sala de televisión, volvemos a ver otro estudio, volvemos a ver una recámara aquí con todo este programa, que a final de cuentas pues es lana, ¿no? Para el cliente. Independientemente de la zonificación y de la distribución, que ya Atahualpa aquí creo yo que acertó en esta parte o acertamos en este comentario, a lo mejor el aprovechar ese mismo bloque que ya traíamos, a lo mejor solo construyendo este cuadrito y ese otro cuadrito como lo tienes en la planta, sin tenerle que dar más metros cuadrados a la planta como tal, creo que hubiera funcionado bastante bien. Aterrizando el tema de las fachadas, creo yo que la fachada oriente, que es la que traemos por ahí siento yo que le hizo falta trabajarla más. Esta es la fachada sur, la oriente sigue siendo esta. Siento yo que esta fachada está como muy... no tiene protagonismo como lo tiene la fachada sur, que como dice Atahualpa, sabemos de dónde viene, ahí del arquitecto Abraham, que maneja muy bien esa parte de esconder el interior, pero esta fachada se me hace ahí como muy simple, sin trabajo, media extraña, nada más con ese volumencito aquí que te da el acceso. Yo sí me hubiera gustado que hubiéramos tenido un poquito más de trabajo para esta fachada. Y a esta otra fachada, que es la sur, creo yo que estamos, no sé si fue también un tema de que le atinamos a que es el sur y que quisimos taparla, o no lo sé. Ahí no sé si acertamos de manera, ¿cómo llamarlo? De manera atenta, o si fue de repente ahí como le llamamos en la arquitectura, o si fue un toque de suerte en el volumen y en la fachada, ¿no? Y creo que serían ahí mis comentarios. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón que interrumpa, el arquitecto Atahualpa se tiene que ir, tiene una cita importante, entonces si quieres, Atahualpa, despídete. Muchísimas gracias, nos vemos muchachos, échenle ganas, me parece un trabajo interesante y el ejercicio me parece también muy interesante. Me tengo que ir porque tengo una cita con un cliente y saben que de aire no vivimos, entonces vinieron desde el otro lado de la República para visitarnos y me tocó llevarlos a visitar las obras. Mucho éxito. Muchas gracias. Saludos, amigos, suerte a todos. Ojalá y me puedan invitar de nuevo, Abraham, ¿no? Ahora sí que sin problema. Fue extraordinario el caso. Ya saben que hasta estando en España puedo revisar. Entonces... sí, no te preocupes, yo sé. Les mando un abrazo. Felicidades a todos por el trabajo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Atahualpa.
Abrazo. Abrazos. Abrazo. Saludos, amigos. Hasta luego. Seguimos contigo si quieres, entonces, Armando. Sí, de esta voy a ser un poquito breve porque ya hicieron los comentarios. Hay muchos detalles en cuanto a la función, circulaciones, la parte del sótano, este vestibulito. Que sí, vamos al sótano y este vestíbulo entre lavado, baño, recámara, estancia TV, hasta Pac-Man se marea ahí en esa zona, ¿no? Pero a mí lo que me mueve y me causa curiosidad por la cuestión constructiva, que es donde creo que vas a tener un poquito más esa afinidad de si tienes 11 metros, 10.8072 de claro, y esa línea que pasa en la puerta del auto de la izquierda es donde cae todo el muro, y no solamente cae uno, cae la losa, de ahí cae el otro muro hasta arriba, y de ahí vuelve a caer otra losa. ¿Cómo lo vamos a soportar si no tiene ninguna columna? Aunque hagamos un muro de concreto armado, una trave de 3 metros, si quieres, de peralte, ocuparíamos como 1 metro de ancho para esa trave. Y solamente para soportar ese gran claro, no se puede. Y tienes un espacio obligado. Por eso está a mí me llama la atención la curvita que tienes ahí, por donde están las bicicletas. Sí, bueno, y eso ¿por qué va, no? El hecho de que no te da, por ahí tienes un corte en el que se alcanza a ver la rampa, creo que está más abajo, por ahí si me ayudas, Abraham. Claro. Y es un corte esquemático de ahí está, arriba. Es que no pasé por ahí. Ese, el anterior. Ese. Ahí está. Para ver la circulación del auto, ¿no? Ahí estaba la cuestión del muro que comentaba. Y decía, bueno, con una columna, 2, no pasa nada. Pero no puede dar la vuelta el auto. El auto que va a coincidir con el acceso no puede dar la vuelta, porque si ya estacioné uno, primero tiene que salir el que está pegado a la colindancia, después tiene que salir el otro. Entonces, claro, ¿cómo lo resolvemos? Igual, tienes que aumentar unos escalones para llegar a planta baja, lo que han hecho tus compañeros, y eso va a reducir tu rampeo, porque realmente está aquí, ¿qué será? 30 grados, está más o menos la pendiente, el ángulo de esa rampa, ¿no? Y te va a ayudar a cortar la rampa para poder generar maniobra. Hay espacios de más, espacios saturados, cuestiones de vanos. Creo que es un poquito más la cuestión de tiempo. Te vas a ir adaptando poco a poco en ello, si vas a seguir por este camino, y que es muy desgastante, pero es maravilloso cuando empiezas a tener desde este tipo de capacitaciones a cierto tipo de reconocimiento, ¿no? La fachada, la que donde se ven los 2 volúmenes, lo estábamos platicando hace rato con esa niña, ¿cómo se llama? Se te bajó un poquito el volumen, Armando. Sí. ¿Ya ahí me escuchan? A ver, un poquito más, si te lo puedes pegar un poco más. Ahí. Ahí sí. Ok. Esa fachada, ese espacio ambiguo que resulta de tu distribución al interior, esto se ve muy interesante. No sé cuál sería tanto el reglamento en el reglamento de la cuestión plástica del fraccionamiento, pero lograr esto con un basamento de un material, nosotros hacemos mucho ese elemento de híbrido, que cambiamos una textura, la planta baja con la alta, nos ha funcionado muy bien, y cambiar esa textura de lo que es el basamento, la parte baja, que hasta dices que es un poquito más bajito de lo normal, y cambiar la textura ya en aparentes con los 2 cubos que tienes, que solamente de sombra se alcanzan a ver flotados. Eso se ve muy interesante. Estas cosas hasta Tadao Ando le cuestan hacerlas. Y si tuvieras elementos en concreto arriba o piedra abajo u otro material completo, pero que fuera aparente y no tanto blanco, creo que por ahí te puede ayudar un poquito esa cuestión, ¿no? Lo demás del interior fueron muy, muy completos mis compañeros, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Luis Armando. Muchísimas gracias a ti, Mariano. Perdón, Juan Pablo. ¿Alguna duda, algún comentario que quieras agregar? No, todo muy bien y gracias por los comentarios para apuntarnos. Y pues dentro de unos cuantos cursos vas a verme otra vez. Excelente. Pues estaría buenísimo que siguieras, te digo, aprendiendo, ¿no? Y desarrollando la habilidad del diseño.
Y si te animas, pues va a estar el taller, empezando por el taller del arquitecto Benjamín Peniche. Si quieres conocer un poco más de él, vamos a subir la crítica final del lunes en YouTube, y para que veas qué tipo de crítica da, pero está buenísimo porque ya vas a ver puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, enriquecerá mucho el proceso de aprender a diseñar. Buenísimo, muchas gracias. Seguimos entonces con Luis. Buenas tardes. Hola, Luis. Soy Luis Antonio Brena García. Bueno, soy de Baja California Sur, pero radico aquí en Guadalajara. Muy bien. Pues voy a empezar. Cuando guste. Bueno, el nombre de la casa que le puse, pues no me quebré mucho la cabeza, le puse la Casa Los Encinos. Básicamente es arquitectura estereotómica. Lo que busco es generar una mayor interacción en el interior de la casa, y que así permita que las personas se olviden un poco del exterior. Bueno, voy a empezar con mi planta de sótano. Con la planta de sótano lo que hice... Te agradezco que lo hagamos en 5 minutos, por favor. Ok, bien. En planta de sótano metí lo que es el área de estar. Un área de estar o estudio. No veo la planta. Estamos viendo solamente la carpeta. Acá. Ya está compartida. ¿Puedes compartir mejor el escritorio? Mira, voy a dejar de compartir. Comparto yo y otra vez dale compartir, pero ahora comparte el escritorio, no compartes una carpeta. Comparto el escritorio. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Ok. En planta sótano lo que hice fue meter lo que es el área de estar y el área de servicio, y con un pequeño jardín. Este jardín se refleja en la planta alta, es un jardín que viene desde el sótano. Lo que es el acceso puse un jardín. Este jardín hace un vestíbulo, que es lo que primero que ve el cliente, un vestíbulo con un pequeño jardín. Está el área de recámara, una recámara para visitas con baño compartido, que es baño para visitas también. Lo que es el área de sala, comedor, cocina, con una pequeña terraza. Aquí es una ventanería que está a 2.10. Esta estaría protegida por árboles, por una barrera natural. Y lo que sería esta área, que son dobles alturas, las dos. Lo que es la escalera que sube a la planta alta. En la planta alta pues tengo mi recámara principal con su terraza. Esta terraza es privada, da al jardín que está en el vestíbulo. Una doble altura para lo que es la sala y lo que son las dos recámaras con baño compartido. Esa sería lo que es la planta. Esta es mi sección. Esta es la sección del acceso, donde se ve el jardín, la recámara principal y su terraza. Esta es otra sección donde se ve el jardín interior. Este es el área de escaleras con la doble altura. Esta ventanería llega desde el piso 0 o del área el nivel de la planta baja. Esta es la otra sección que es del área de sala, comedor, con el jardín. Aquí se puede apreciar también lo que es la terraza privada para lo que es la recámara principal. Esta es otra sección. Esta es la sección de lo que es el sótano. El sótano con el área de escaleras a doble altura, con su jardín para iluminación del área de estar. Esta es básicamente la fachada. Es una fachada maciza
totalmente blanca con lo que es las puertas de acceso. Esta es una de frente y este sería un render interior de lo que es el jardín, la sala, el comedor, el área de escaleras y el acceso. Y pues este sería el mismo, pero en otra posición. Y pues sería todo. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Compartimos entonces. Empezamos, si quieres, contigo, Armando. Sí, ¿sí me escuchan bien? Vamos a ver. ¿Cómo estás, Luis? Estás en presencial. Al final. Presentación. ¿Tienes todo separado? Sí, en presentación arquitectónica están todos. Ah, presentación arquitectónica. Muy bien. Muy bien, tú me dices. La planta de sótano no tienes baño y ya tienes una zona social. Por ahí creo que hablaba Crimson de estar subiendo a un baño y volver a bajar, ¿no? No, afortunadamente hay Netflix, le pones pausa a la serie y no pasa nada. Pero tienes que obligarte a eso, ¿no? Y es complicado. El otro, lo que está colindante a la estancia, el sillón pequeñito, es el cuarto de lavado, ¿verdad? Sí, ese es el área de lavado. Ah, bien. Pues sí, también esa conexión como que pierde cierto interés, o la puerta la hubieras mandado hacia la cochera y ya con eso, ¿no? Para generar un espacio más habitable y no tener conexión directa con un servicio. Igual la estancia, lo comentábamos con la arquitecta, la estancia está muy reducida, no sé por qué, en otros les da el espacio y he visto 2 o 3 que ya no coincide. Creo que es por forzar ese patio que tienes colindante a la parte baja. Ahí creo que no, está muy bien acertado, lo comentaban al principio de los trabajos. De hecho dije, ¿será que hasta les dio tiempo de cambiar los baños? Porque ya los últimos 3 ya traen los baños separados de lo que puede ser la recámara de huéspedes en planta baja y ya lo compartes como un medio baño, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de esa gran barra, esa isla, porque hoy en día ya no es, depende de tu usuario, pero a lo que a mí me ha salido en cuanto a promedio de usuarios, casi no utilizan el comedor, es como que muy protocolizado esa parte, optan más por tener una plática más informal o una cena en algo así, en una isla de buen tamaño donde estés preparando, aquí pues le avientas el vaso y lo recibe el otro de este lado. Eso está muy bien. A mí me llama la atención, sí me parece, estás dejando sin querer la parte de, bueno, no tienes esa pequeña zona de servicio que seguramente lo que está atrás de la escalera y que colinda con la cocina, se va a ver como ese patiecito, da una hueva subir escaleras para dejar el trapeador, la cubeta, la escoba, los trapos y la bolsa de basura. Entonces, creo que por ahí lo van a acomodar dentro de los usos y costumbres de tu cliente, ¿no? Que es donde esas preguntas a veces son necesarias. Y por la parte de afuera, si quieres nos vamos al render final. Muy bien la cuestión de que hayas dejado esa escala que comentábamos de dejar una camioneta, ¿no? También es importante preguntar al cliente, oye, ¿qué tipo de autos usas? ¿Vas a ocupar una camioneta más adelante? ¿Tienes por ahí el render, la fachada? Por favor, Abraham. Yo soy un poquito reacio a la cuestión de estar subiendo tantas escaleras. La cuestión del sótano aquí es casi prohibida porque en Chiapas excavas y sale agua. Y allá no, allá requieren de agua. Entonces, esa recamarita que dejas en planta baja, creo que tú no subes escaleras para llegar a la planta baja, eso es bueno, no se ve aquí. Y eso es válido porque ya hoy en día cualquier persona, no importa la edad, sino cualquier cirugía, por mínima que sea, te dicen que evites subir escaleras. Y si ya las subiste, ya no las puedes bajar. Y así te queda para tu rehabilitación, te queda toda la planta baja, que es la zona social, ¿no? Y parte del servicio. La parte de los vanos, comentábamos, no dejar espesores tan mínimos, aunque sea falseado,
dejar estas mochetas y pequeñas marquesinas que en el cubito, el cuadradito perfecto que tienes en planta alta, pueda generar mayor espesor. De esas cosas que dicen los mortales, ¿no? Los vecinos, decir, wow, o sea, ¿cuánto muro pudo hacer este vecino, ¿no? ¿Por qué tan pesado? Y cuando entras dices, ah, pues ya caí con el truco, ¿no? El acceso, si te das cuenta, todo viene en materia blanco. Si quieres ir al detalle de homogeneizar la parte de la vehicular con el acceso, está bien, pero la puerta de acceso es la que te viene matando, ¿no? O sea, está muy a paño. Si está lloviendo y estoy tocando el timbre para que me abran, qué bueno que no llueve mucho por allá, pero el asolamiento sí es un poquito más incidente. Entonces, dejar ese pequeño hueco, esa parte de esa cueva, ¿no? Que también que nombra mucho Abraham, que sirve para eso, te genera un poquito de penumbra porque cuando abras vas a encontrar jardines. Ese factor sorpresa es lo que te puede ayudar en esto con el simple hecho de remeter el espacio. Yo sí evitaría, no sé si van a hacer arreglos o algo más adelante, sí evitaría siempre tratar de salir, y lo comentaba alguna vez Pizarro, de salirse un poquito, de enajenarse un poquito a la plástica de lo que trae Abraham. Comentaba Pizarro, si voy a contratar a alguien que me va a hacer arquitectura introspectiva con unos muros de pantalla muy interesantes, seguramente voy a contratar a Abraham, no voy a contratar a otra persona. Pues Barragán ya no está disponible, pero sí, en esa opción es enajenarse un poquito de eso, la cuestión de los colores, el atrevimiento que tiene Abraham últimamente, por ahí pueden ir siguiendo esa ideología, lo que hicieron algunos compañeros tuyos, y evitar esto, ¿no? Ya son pequeños símbolos, son detalles constructivos que te van a valer para dar el carácter a lo que aprendiste, pero sí empieza a arriesgar. Estamos en un carácter de concurso, no se va el proyecto a lo real. Hay que atreverse un poquito, ¿no? Eso es muy recomendable para todos los compañeros que están, todos los alumnos, ¿no? Gracias. Excelente. Armando, muchísimas gracias. ¿Y Crimson, quieres agregar algo más? Sí, yo agregaría un poquito complementando a lo que comenta Armando en el tema de la arquitectura introspectiva, que realmente el taller entiendo que va un poquito hacia ese camino y un poquito también a compartir tu ideología, tu Cota, con lo que haces, y creo que yo realmente no lo había un poco comentado anteriormente, el tema de la plástica, de los materiales, porque entendía que el taller también va encaminado a ello, pero eso no quiere decir que no nos atrevamos a materializarnos de otra forma. Hay, creo, en la actualidad, sobre todo ustedes que la mayoría somos del interior de la República, y digo somos porque, pues bueno, yo vivo en la Ciudad de México, resido en la Ciudad de México, pero viví toda mi vida en la ciudad de Zacatecas, ¿no? Y ahí también la materialidad cuenta mucho, y son ciudades coloniales. Está la parte también ahí que comentaba, creo que fue por ahí José, que es de allá de San Cristóbal, y que la arquitectura tiene mucho que ver en este tiempo, y que él decía, y que por ahí se me quedó muy grabado, el que él decía que él le daba miedo a ese tema porque vivía allá, ¿no? Al contrario, todas estas ciudades nos dan una riqueza increíblemente en materiales y en volúmenes y en formas de vivir diferentes, ¿no? Que no nada más nos encerremos a este tema del taller, que a final de cuentas de eso se trata, pero sigo viendo propuestas muy similares también a la arquitectura del arquitecto Cota, que como dice Armando, también el hecho de querer romper esa parte creo que también es un atrevimiento en donde sí expongamos lo que estamos aprendiendo en el taller, pero el hecho de también tener una relevancia ahora sí que de la misma arquitectura nos pueda dar otro parámetro de decir, mira, él hizo una propuesta diferente, pero atendiendo a lo que estamos aprendiendo en el taller. Creo que esa es la parte importante, ¿no? Creo que aquí volvemos a ver muchos temas, si me permiten, muy rápidos de nada más comentarlo. Es muy chistoso que dentro de un mismo ejercicio
encontremos, mira, vámonos a una planta baja, Abraham, rapidote, encontremos muchas soluciones muy similares, ¿no? Aquí, Monse por ahí hacía el tema de su patio, la distribución fue muy similar, las escaleras solamente se cambiaron en escaleras dobles en lugar de una escalera corrida, más o menos ella generó también aquí esos espacios. Creo yo que esa parte quiere decir que pues, la distribución no está tan mal, ¿no? En ese sentido, el tema de los servicios, como comenta Armando, es importantísima, sobre todo en el funcionamiento de una casa-habitación. Voy solamente a generalizar mis comentarios sin meterme tanto al detalle, ¿no? Entiendo yo mucho que el tema de generar un estacionamiento y que creo que todos fueron a esa solución de un sótano y creo que si generamos una media como decía Armando, no encontrarte el nivel freático en una construcción, creo que es importante y eso te da también un sistema constructivo un poco más complejo, pero creo que si todos bajamos medio nivel y dentro de ese medio nivel construimos ahora sí los otros 2 niveles que traemos por encima, creo que esta rampa no se hace como en unos casos hemos visto, no se hace tan prolongada y creo que nada más el único tema a estudiar sería esta altura como tal que siempre nos queda, ¿no? Entonces, en general, creo que todos se fueron por esa solución. No digo que esté mala, simplemente es nada más como para aterrizarlo. Y a final de cuentas, tu limitante viene siendo en este tema, ¿no? En el tema de la restricción, que si por ahí estamos a 8 metros, a 7.60, creo que podemos llegar a unas muy buenas alturas interiores y no generamos siempre esa rampa que ahorita veo que las rampas vienen así, ¿no? Que parece aquí ahora sí que como si me tirara al precipicio y el coche, pues ya quiero ver aquí el coche atorado, ¿no? Como lo comentó por ahí Atahualpa. En general, creo que la propuesta la veo bien, creo que también ahí Armando puntualizó muchas cosas. Y yo sí, nada más sería claro en ese tema. Todavía sigo viendo ahí las terrazas por ahí interiores que a mí de repente me hacen algo de ruido, pero de ahí en más creo que hemos aterrizado ahí estos temas. Excelente. Muchísimas gracias, Crimson. Muchísimas gracias, Luis. ¿Algún comentario? Perdón, se te apagó el audio. ¿Ahí? Perdón, lo tenía silenciado. No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias por los comentarios. Excelente. Muy bien. Seguimos entonces. Queda Josimar y Edgar. Josimar, cuando estés listo, tenemos que ser muy breves, porque también tenemos que terminar antes de las 2, antes de la 1:45. Entonces, sale. ¿Me escucho? Sí, claro. Sí. Ok. ¿Sí se ve, verdad? Ya estamos, sí, listo. Perfecto. Bueno, yo soy Josimar Bocanegra y soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, mi casa se llama Casa 3x4. Ahorita dentro del análisis conceptual voy a explicar por qué el nombre de la casa. Pero bueno, solamente para ubicar geográficamente el terreno en el que estamos trabajando, en el fraccionamiento Los Robles en Guadalajara, y sería este terreno en esquina. Bueno, nuestras 3 restricciones son de 3 metros, por lo que nos queda este polígono central de trabajo. Y lo que yo hago en este terreno es trazar estos ejes que se ven aquí marcados, que es donde voy a estar. Yo no lo estoy viendo, perdón. Es que compartiste la carpeta. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? Ah, ok. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Ok. Bueno, como estaba diciendo, este es el polígono de trabajo, que es donde está ubicado el fraccionamiento Los Robles, nada más para ubicar geográficamente. Y luego, de las restricciones que teníamos,
se nos queda este terreno para trabajar, en el que yo trazo estos ejes, que es donde voy a estar acomodando mi programa, que son estos tres, en los cuales me emplazo de esta forma, en la cochera, la recámara, el jardín y la sala de televisión. Ya en la planta baja tengo este eje que sigue siendo el de límite, y luego este otro que es donde voy a formar mi pantalla. Aquí acomodo sala, comedor, cocina, servicios, y tengo el vacío, que es doble altura aquí, y después la recámara principal, una recámara y el vacío respetando la pantalla que tenía. Bueno, en la planta de sótano tengo el acceso de los vehículos. Aquí es donde abro la estancia de televisión, dejo el espacio de doble altura aquí, que es el jardín con conexión directa al jardín poniente. Tengo el baño, un medio baño y un almacén para la misma cochera. Y aquí tengo otra recámara, que es recámara en sótano. En la planta baja tengo mi acceso por esta parte, donde yo entro y veo un muro, tengo que dar vuelta, y aquí en este remetimiento es donde tengo yo mi acceso. Donde yo entro, veo aquí la doble altura, y aquí de inmediato tengo la sala comedor cocina con la pantalla que se me abre. Tengo el área de alacena, la de lavado, y otra recámara aquí en planta baja. En planta alta tengo este pasillo donde yo me remeto hacia acá para dejar la vista de la circulación vertical directa hacia el este cuando subo. Tengo la recámara principal con su baño completo y otra recámara, y aquí es donde abro la doble altura. En sección, viene a ser esta sección, que es esto era algo de lo que yo quería trabajar con el taller, de que Abraham siempre nos decía que buscaba que en sección algunas se vieran flotadas de cierto modo, en donde parece que este y esto están descansando sobre nada, que era algo que quería tener. Igual la conexión de este nivel hasta este nivel con la pantalla. Tengo esta otra, que es la de las escaleras, donde se sigue viendo la pantalla. Aquí es donde subo y yo tengo la vista directa hacia el exterior, donde la pantalla llega hasta este nivel, y es lo que me tiene la vista completa. Esta es otra sección, que es donde aquí tengo yo el acceso, y es donde entro, donde se me abre la doble altura y viene a pasar lo de la sala comedor cocina aquí, y acá arriba la recámara principal. Y esta otra, que aquí es donde está mi doble altura, donde tengo el árbol con la conexión directa hacia el jardín. Esto pasa a ser la cochera, perdón, con el baño y la sala comedor aquí la recámara con el de servicios aquí. Y esto es lo que venía diciendo, este es el acceso donde tengo este muro, donde voy a entrar, y este ya me dirige hacia acá, que es donde tengo la doble altura. Aquí este vacío lo dejé así de grande porque ya vi que me permitía, por la orientación, sombrearlo o dejarle sombra, que aquí se puede alcanzar a ver mejor, y ya no era tanta la incidencia solar hacia el interior. Igual tengo aquí la entrada de los vehículos, y aquí es donde tengo mi pantalla, donde se ve acá el otro plano, y aquí es donde tengo encerrado completamente hacia adentro. Quería que se viera como que esta sustracción en un solo bloque y esta otra sustracción en un solo bloque. En las vistas interiores, esto sería la vista del área de la televisión, donde tengo este foco de luz en todo el día. A pesar de que no va a entrar el sol directo, pues siempre va a haber ahí una mancha blanca por el exterior, y cómo va a llegar de arriba el otro rayo de la vista hacia el sur. Y esta es la otra, que es el área de la sala comedor cocina, en donde tengo la pantalla que es para macetas, y aquí tengo cómo se me abre la vista hacia el sur con la doble altura que está ahí pensada. Igual quería conservar el árbol y la pantalla, de que se sintiera que estoy dentro de estos dos elementos naturales. Y pues es todo. Excelente. Muchísimas gracias. Josimar. Sí. Sí, deben de estar en la oficina. ¿Usted dónde anda ahorita? Sí, aquí en la oficina. Ya lo silencié. Muy bien. Empezamos a compartir. ¿Dónde lo tenemos? Está en... Sí, ahí estaba en esa carpeta. Al final, Josimar. No, pues bueno. Okay. Sí, es esta, ¿no? Sí, igual estaba en la del taller presencial también. Ah, ok, muy bien.
arrancamos desde acá. Entonces, empezamos, si quieres, contigo, Crimson. Sí. Si quieres, empezamos con la volumetría, Abraham, un poquito como para romper ahí el tema de las plantas. Me gustó mucho, creo que aquí, y un poco atendiendo a las anteriores propuestas que generaban esos volúmenes tan sólidos, pero que no tenían ahí algo de juego. Creo que aquí Josimar, en el tema de poder hacer algo con la fachada, creo que este gesto se me hace bastante padre. El generar este otro vano, aquí creo que faltó un poquito trabajarlo, sobre todo por esta columna que no sé cómo se genera y que rompe un poquito con la composición. Este guardapolvo, que le llamamos basamento, como para romper la parte de la masividad, creo que también es un buen gesto y que le da un poco a la composición. También el hecho de generar un volumen independiente aquí, creo yo que si la intención, Joseimar, era el que generaras otro volumen independiente, muchas de las veces haciendo entre calles en este tipo de volúmenes, unas entrecalles remetidas o unos bajorrelieves, creo que te ayudan bastante a que este volumen se sienta independiente de este otro. Y creo que eso te puede ayudar a que sí realmente lo separes como tal, ¿no? O esas mismas entrecalles muchas veces en el cambio de materiales, que no lo habíamos visto en otras propuestas, creo que esas entrecalles aquí le dan un gesto diferente y ya va siendo una propuesta un poco diferente a lo que queremos, ¿no? El gesto de estos dobles planos creo que fue bastante acertado. El color, bueno, es indistinto porque a final de cuentas es parte del volumen como tal, ¿no? Pero en general lo veo muy bien, solo atendiendo esos detalles como para afinarlo, ¿no? El tema de la cochera, ahora sí, Abraham, si podemos irnos al borro al tema de la cochera, creo que en la mayoría de los casos hemos sido muy puntuales en esa parte en donde tú hiciste un programa un poquito más amplio, en donde le generaste una bodega aquí al coche de servicio, que creo que fue bastante acertado. El generar aquí tu sala de televisión, y creo que en otras propuestas ya habíamos comentado el tema de los baños con el closet, en donde nada más los colocábamos sin estudiarlos, y que tenemos esta parte de esas habitaciones muy apretada, no es nada más estudiar esa zona. Creo que aquí el entrar indirectamente a una estancia, pues no sé si vestibular un poquito más esa parte. Entiendo que el patio le da cierta iluminación a la escalera, pero en general creo que se atendió muy bien esa parte. La rampa igual me sigue haciendo ruido porque seguramente va a ser un problema. Veo muy corto este desarrollo y bueno, esa parte creo que en general en todas las propuestas lo hemos venido mencionando, ¿no? En planta baja, ahora nada más, me hace mucho ruido, y creo que también ahí Armando lo ha puntualizado bastante, este tipo de claros, ¿no? Que de repente a lo mejor si con una traba invertida hacia arriba se puede solucionar, pero tenerlo en cuenta, a lo mejor se tiene en cuenta, porque si no, te va a empezar a aparecer un elemento ahí que es estructural y que no te va a permitir tener este espacio libre, ¿no? Me hizo ruido mucho esta recámara aquí, en un área totalmente social. Creo que no sé si fue por programa o no lo entendí muy bien, pero me hizo ruido de esta recámara aquí como tal, ¿no? Me gustó este gesto de poder vestibular el acceso. Creo que lo hiciste bastante bien. Entras y veo la puerta aquí del baño, y no alcanzo a ver qué es, ¿no? Aquí creo que esta parte faltó estudiarla, y en general este espacio creo que la mayoría lo ha logrado muy bien, el generar un área abierta totalmente, ¿no? Y en planta alta me hacen ruido igual los baños y
las recámaras ahí bastante apretadas. Mira, Abraham, podemos nada más darle un vistazo ahí muy rápido. Me hacen ruido aquí que el hecho de tener estos espacios, creo que algunos lo solucionaron muy similares, pero sin atender el hecho del espacio como tal dentro de las recámaras, ¿no? El generar este pasillo creo que no sé si fue la mejor manera de solucionarlo, porque te rompe la vista total que tienes, ¿no? El hecho de generar este medio murito, yo no sé si a lo mejor, no lo sé, es parte nada más de analizarlo. La recámara esta, al contrario de las otras, la veo gigante, que simplemente con el amueblado pudo haber estado mejor, y veo pues rara esta distribución de tina o de tina, no sé qué era esto, los lavabos aquí, luego el closet, o sea, veo una circulación ahí bastante extraña. Entiendo aquí esta creo que es doble altura o terracita, no lo identifico. Terraza. Una terracita que no sé qué sentido le da, ¿no? Pero en general creo que esos pueden ser mis comentarios muy rápidos. Gracias. ¿Sí? ¿Voy? Sí. Sale. Y si quieres, ahí donde está la planta alta, ese tanto de vano que tienes para ventilar y iluminar no es suficiente para toda la gran recámara. No sé cómo te salió una recámara tan grande, pero va muy bien. Nada más con que empujes la puerta hacia donde está el número 2, con eso obligas a la persona a que vaya a recorrer todo el espacio. Y ya con eso logras, no que ahorita queda un espacio de recorrido muerto, ¿no? Es como para ir a llorar mientras ve las plantas que están abajo. En cambio así, te obliga forzosamente a que tengas que hacer eso. Y es que casi no se ven los muebles. Yo estaba un poquillo batallando igual. Sí, ahí está. Algo había visto raro. ¿Dónde era? Creo que era en la parte estructural que comentábamos, con unas buenas mochetas y una estructura metálica forrada por el tipo de plástica que tienes, creo que se puede ir resolviendo. Si quieres, vamos a la planta baja. ¿Tienes planta baja por ahí? École. En esta, algo bien raro. Sí, el número 4, es el baño, ¿no? Sí. Sí, ¿a dónde está ventilando? No, pues, no ventila. Ok, entonces, con espejear de 7 a 4 o 4 a 7, creo que sería suficiente la ventilación, pero te vas a topar con el problema de la recámara, ¿no? ¿Hacia dónde ventilas recámara? Entonces, creo que ahí se puede hacer un cambio en la distribución o creo que ya te estoy poniendo en problemas ahí, pero vas a poner en problema al cliente si te lo acepta. La cuestión de la despensa, ese cuartito de lavado, lo platicamos desde el primer ejercicio, está excelente, que todo lo tienes de ese lado. Y ese muro pantalla, alguna vez, la primera vez que lo vi en un ejercicio como ese fue con un chavo que se llama Obed Clemente, muy interesante. Es lo que también tu amigo, tu compañero Héctor puso agua, tú dejaste una vegetación semidesértica por ahí, eso está muy bien. Veo, te vas a obligar a cosas muy oscuras, penumbrosas en la planta de sótano, al tener tantas zonas. Si no son servicio, ya las cosas habitables como el número 5 sí te van a quedar en penumbras. Apenas llega a entrar ese grado de iluminación por donde tienes el arbolito, ¿no? De ahí con la cuestión de la vegetación, del rampeo, que igual la andamos sufriendo. Y en la fachada, de lo que te comentaba Crimson, otra opción, si no te quieres enajenar de ese muro en lo que es el render de fachada, mejor te puedes apropiar y haces crecer el elemento. Te felicito por ese atrevimiento que precisamente hablamos en el anterior. Te matan los cantos, lo que decíamos. El cuadrado perfecto que está en la parte baja del lado izquierdo ya tiene un espesor, es lo que yo comentaba. Pero mostraste el truco en donde baja ese muro, donde está para llegar al muro pantalla. Tu losa, viene una gran trave y excelente, pero viene agarrado con un murito de 20, muy delgadito, ¿no? Sí. Entonces ahí o lo engrosas, no pasa nada,
o te enajenas con una entrecalle, generando aquel, como es lo que decía José Mariano, la terracita de suicidio que tenía ahí una entrecalle muy pequeña, o te enajenas de esa manera, o forras completamente todo el espacio, vas a adquirir mayor altura al muro pantalla, pero se va a ver un elemento sólido con una L sustraída y con el cuadrado perfecto que tienes abajo. Y con eso lo logras. Está muy bien, estás muy cerca de lo que traes y si te están regañando mucho en tu oficina, mejor abre la tuya, pues ya estás cerca de generar un proyecto muy real. Gracias. No, a ti, gracias. Gracias, José Imar. Abraham. Abraham se fue a ver la Champions. No, aquí estoy. No le gusta. A ver. No, lo que les decía, ¿algo que quieras agregar, Josimar? Pues sí, la verdad nunca creí que gente como ustedes pudieran revisar un proyecto mío, por eso estaba tan nervioso, digo, de decir, ay, por favor, que todo salga bien. Pero bueno, creo que salió muy bien y una gran satisfacción para mí, de que gente a la que sigo, pues me dé buenos comentarios. Adelante. Bien o mal que salga aquí y no que salga en la vida real, que es donde ya son pesos, ¿no? Ya es dinero. Y ya cuestan los clientes. Así es. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Josimar. Y bueno, para terminar, Edgar, ¿ya estás listo? Sí, ya estamos listos, Arqui. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces, por favor, corona este quinto taller, platicándoles pues todo, ¿no? Me presento, me da mucho gusto conocerlos, soy seguidor de ustedes en Instagram, de todos ustedes. Gracias. Me da mucho gusto que tenga la oportunidad de revisar mi proyecto y sacar buenas críticas. Creo que cuando inicié el proyecto con el arquitecto Abraham, al punto del día de hoy ha evolucionado mucho. No creo que haya alcanzado la perfección, pero estamos con la disposición de seguir evolucionando en esta etapa. Nace como principal tema el construir este proyecto o bien venderlo. Es un proyecto que se va a ejecutar en la ciudad de Zapopan, Jalisco, en el condominio residencial Los Robles, como ya lo comentaron mis compañeros. Y pues aprovechamos el taller del arquitecto Abraham para desarrollar alguna propuesta factible y construible, ¿no? Con todos los factores que se puedan desarrollar, espaciales, costos, funcionalidad y sobre todo lograr un buen mercado para ella, ¿no? Y igual y desarrollar otros proyectos posteriores. ¿Sería todo como presentación, Arqui? ¿Comparto? Sí. Empieza, por favor. El proyecto yo lo denomino La Casa Residencial Los Robles, es el condominio donde se está desarrollando. Como datos generales, estamos ubicados en la ciudad de Zapopan, en esta sección sur-oriente de la ciudad, hasta el fondo de una avenida principal, Mariano Otero, dentro del condominio Los Encinos. Enfrente tenemos un camellón y por acá tenemos una zona boscosa a las faldas de un cerro, ¿no? Esto sería lo que es la poligonal del terreno con servidumbres posterior, lateral y frontal, 3 metros en cada sentido. Tenemos el programa básico del sistema, que son una cochera para 2 carros, estudio, cuarto de servicio, sala, comedor, cocina con antecomedor para 5 personas, medio baño, una recámara principal, una recámara semiprincipal, uso temporal, y 2 recámaras secundarias. Todo lo que es la idea general del proyecto, quiero usar el término introspectivo, que se desarrolle principalmente las actividades hacia adentro de la casa y negarnos un poquito hacia las vistas, hacia los exteriores, definitivamente con la idea general de que no es muy grato actualmente
todo lo que es el desarrollo arquitectónico de un contexto como Guadalajara, que desarrollan 1000 arquitecturas y no veo riqueza arquitectónica dentro de su contexto. Ese es el tema principal de la introspectiva de mi casa. Un segundo concepto que tengo de idea general es el contraste, lográndolo a través de un elemento monolítico y color blanco, que contraste con todos los elementos tan diversos que son en el condominio. Y lograr arquitectura contemplativa dentro de todo su espacio. Ay. ¿Cómo hago zoom en PDF? Ah, ya. ¿Será mejor presentarla en imágenes, arquitecto? ¿Puedes controlar el zoom o...? Se me complica más bien por el peso del archivo de PDF que quedó muy pesado. A ver. Déjame intentar compartir en imagen. Ok. Mejor. Tenemos todo lo que es la poligonal del terreno, colindancia con el poniente y con el norte. Tenemos lo que es la planta de sótano por medio y sí, la planta del sótano con una cochera para los 2 autos, con un acceso que para nosotros, los habitantes del sistema, pues se convertiría en nuestro acceso principal. Estamos considerando un área muy jardinada, un estudio y el cuarto de servicios en la parte de abajo, ¿no? Con un área ventilada hacia el jardín. Este jardín es un jardín a nivel de este piso. Subimos las escaleras para llegar a este punto y distribuirnos hacia lo que es la cocina, comedor y la sala. Un cuarto semi principal con un baño de servicio completo compartido con toda el área social y esta terraza y este jardín a desnivel. Este jardín se convierte a un jardín a triple altura que va desde sótano hasta planta alta, perdón. Seguimos el sentido de las escaleras para subir a segundo nivel y distribuirnos hacia las 2 recámaras secundarias y la recámara principal, con vista hacia este jardín de tercer nivel. También esta recámara semiprincipal tiene conexión con este jardín. Me paso a los cortes y secciones y fachadas. Este corte lo tenemos, vemos lo que es el cuarto de servicio, el estudio con su jardín, en planta sótano, en planta de planta baja tenemos, en planta libre tenemos la cocina, comedor y la sala. La escalera a subir hacia planta alta. Vemos recámara secundaria 1 y recámara secundaria 2 con un baño compartido. Es la misma sección, nada más haciendo cortes en lo que son las secciones de las escaleras. La puerta hacia la recámara principal. Estas son ya sobre las recámaras, la secundaria, la principal, semiprincipal, la principal, el jardín y el acceso a la cochera. Esta es una sección de lo que es viendo una sección fachada que corta en este sentido hacia el norte de la casa. Se ve como si fuera una fachada porque está sobre el jardín. Perdón, en planta
de planta baja, tenemos lo que es el acceso que se convierte para nosotros como secundario por la llegada de la cochera, que es esta puerta que se ve aquí en esta especie de terraza o puente, ¿no? Tenemos el corte de norte a sur de la casa. Vemos la rampa de la escalera, la cochera, la sección que baja, y recámara principal, recámara semiprincipal, cocina. Este es un muro pantalla que me ayuda a evitar del soleamiento del lado poniente. Aquí sucede una terraza. Y pues es la misma sección prácticamente, pero ahora viendo hacia el norte. La fachada, aquí se aprecia mucho la idea de los conceptos en general. Es blanca y un solo elemento monolítico. Esta es fachada sur y esta es fachada oriente. Estos son vacíos que dan hacia el jardín, hacia este jardín. Esta ventana es esta ventana. Muy bien. Este elemento vacío es esta ventana también. Podemos casi terminar para que den su crítica al arquitecto Armando, es que se tiene que ir, Edgar. Sí, ¿quieren ver los renders o nos vamos directo? Sí, veamos los rápidos. Sí. Este es un render del interior de la sala, de la área social, el elemento del muro pantalla, la terraza y la escalera. Un render específico de la escalera para ver el elemento. A ver, me faltó. Y eso es el elemento como tal, como render. Me hizo falta trabajar lo que fueron los acabados, pero como es una casa blanca, prácticamente no cambiaría mucho. Más bien quería ver o revisar los espacios como vacíos, la relación con el elemento, y eso sería el resultado. ¿Lo pongo en planta? Sí. ¿Es el único render exterior que pudimos sacar? Sí, y así como que expreso, ¿eh? Sí, digo, todavía le falta trabajarse, ¿verdad? Sí, lo que estoy considerando es revisar bien el concepto de la fachada y ver si evoluciona o lo dejamos así, ya para meterle más calidad. Es otro terreno, ¿no? ¿Mandé? Es otro terreno. Ese no está plano, ¿no? No, en realidad, la geometría del terreno traemos un desnivel del 0,0 a menos 50 y a más 60. Esta composición de la geometría del macizo o del monolito con toda la composición del terreno es integrarlo a la geometría real del sitio. Estoy jugando con taludes, con rampas jardinadas, para evitar un poquito lo que son los escalones en accesos y en fachadas. Ok. ¿Lo pongo en planta aquí? Sí. Sí. Muy bien. Excelente. ¿Quieres manipularlo, arquitecto? Sí. Está en la carpeta, ¿verdad? Sí, están como imágenes. Excelente. Muy bien. Entonces, si quieres empezar, Luis Armando. Sí, ¿cómo se sostiene esa losa que se ven puros como acristalados? O sea, sí hay losa y hay muros de cristal, pero está muy volado, ¿no? O es por la escala que no alcanzo a...
No, en planta sí no está considerado todo lo que es esa losa todavía a nivel estructural. Está concebida a nivel espacial solamente. Definitivamente, como se observa, tendríamos que manejar alguna ménsula corrida en el sentido longitudinal o transversal que descansen en el muro pantalla, que nace desde abajo, ¿no? Claro. Igual también te delata desde la parte de afuera, ahorita no es necesario que lo pongan, pero en el render que tienes ahí te delata la ventanita de baño, ¿no? Que lo hablamos muy al principio. Precisamente Sí. es la del baño que está en la parte de arriba, aquí, el colindante a la cocina, ¿no? Sí. La parte del servicio lo mandaste para abajo. ¿En sótano? Sí, yo veo bien distribuida esta parte, esta cuestión de la planta. O sea, tú eres el único que nos especifica todo lo que contiene el programa y pues está bien, digo, veo esos claros que después se pueden resolver, no hay ningún problema, pero tienes un cuarto de lavado suficiente como para que laven ropa 20 personas, pero que puede ser también cuarto de servicio y ahora sí, puedes poner un baño. Por ahí alguien decía que podía poner uno y no se podía. Ahora sí creo que puedes mandar a un cuarto de servicio, que ya si colinda con la sala de TV es otra cosa, pero no nos afecten tanto, ¿no? Yo lo veo bien, veo bien la distribución, la cuestión de la representación hubiera sido excelente porque o sea, a mí me trae así muy emocionado esa cuestión de cómo vas distribuyendo, pero ya no se pudo ver al último. Sí, ya vemos un cascarón elemental, parte de lo que es el curso, no necesitas más atrevimiento porque precisamente estás trabajando en lo introspectivo y tienes otra planta, la planta alta. Sí. Ponemos por ahí, porfa. Si hasta 2 individuales entran ahí. El baño compartido. Está perfecto. Es una tina que tienes, un jacuzzi que tienes en la recámara principal, ¿no? Sí, es solo tina con vistas hacia el jardín de tercer nivel y un poquito con conexión hacia la falda del cerro, que es una falda súper pronunciada y boscosa. Sí, hay la cuestión la cuestión estructural, creo que esperemos que no te vaya a matar la parte romántica que tienes con los muros pantalla flotantes que tienes, son muchos. Y bueno, son los 2 que traes en el cuadrante y no se ve ninguno. En sí lo que traemos, perdón, Arqui, el único muro flotante que traemos es este costado. Este muro es un muro pantalla, pero nace desde el sótano. Sí viene estructurado. Viene de abajo, ok. Sí. Okay. Sí. O sea, para dejarlo claro, sí flota, pero no, ¿verdad? Sí, ese es el de fachada. Este es el que nace desde el sótano. Sí. Sí, pero otro que flota, sí. El otro que... El de la izquierda, sí. Está flotando todo. ¿Se entiende? Ok. Sí. Ok. Perfecto. Sí, bueno, y aparte creo que es como 1 metro, ¿no? Que bien puede ser un faldón gigante y unas entradas internas. Sí. Definitivamente tiene que cargar toda esta losa. O sea, yo creo que la pantalla me preocupa menos, me preocupa mucho más este peso, pues. O sea, solamente necesita una columna aquí, o sea, claro. Sí. Y también, si te das cuenta, está apretadito entre sala, comedor, cocina. Igual y no necesites este jardín interior entre el muro de fachada y la estancia, ya te puedes pegar y ahora sí ya trabajas de manera estructural todo el cuerpo completo, ¿no? Eso también te amplía la recámara de abajo, una de las secundarias, ¿no? Y creo que por ahí se puede lograr. Sí es un buen... Órale, no, sí es bastante, ¿no? O sea, todo el cuerpo que comentas, Abraham, no tiene columnas ni colindante a la escalera. Ajá, tampoco, o sea, claro, es que toda esta losa... Toda la losa, de alguna manera, solamente apoya, por lo menos hasta ahorita, en esta escuadra. Entonces, sí
sí es un proyecto o sea, que va a requerir que avientes una trave quizás hasta este punto, una trave, no sé. Como sus 350,000 pesos en muros, ¿no? Sí, o sea, yo creo que va a ser un proyecto de tensores, ¿no? De columnas que quedan arriba, sosteniendo, pues así, ¿no? De cómo les llaman. Lo soportaría porque tirantes, ¿no? De muchos tirantes por todos lados. Pero sí es demasiado. Yo creo que sí sería cuestión de columnas, porque al final también los muros del baño que están entre las dos recámaras secundarias, pues eso sí te generan otro peso, es otra cosa, ¿no? Entonces, pero igual no dañan la plástica, no dañan la plástica interior y generan algo. Hay un cambio radical entre al ir caminando y que se pierda la persona atrás de un muro para llegar a la zona privada, ¿no? Cuando tienes visitas. Claro. Eso puede funcionar. De ahí lo veo muy bien, está muy interesante. Creo que es el que yo lo veo muy relajadito, o sea, el que está como más suelto, parece que hubieras tenido como que más terreno, pero está muy bien aprovechado. Te felicito, Arqui. Muchas gracias. Y aprovechando, me tengo que retirar. Mucha suerte a todos. Muchas gracias. Mucho gusto. Luis Armando, te agradezco muchísimo, ¿eh? Te agradezco muchísimo, amigo, que te hayas por la oportunidad. Crimson, un gusto. Saludos. Estamos en contacto. Nos vemos en concursos. Cuídense. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Muy bien. Crimson, ¿quieres empezar? Sí, yo agregaría un poquito aterrizando y ayudando un poco al tema estructural. Estos dos voy aquí a rayar muy rápido y ya no cansarlos con los mismos comentarios y demás. Nada más aterrizando el tema estructural. Creo que este muro en planta baja es importante y creo que ya lo tienen acá en planta alta. Y lo único que yo estudiaría, veo un poco apretada la recámara principal, que es la principal. A lo mejor, yo no sé, este entreeje junto con este entreeje, yo no sé si a lo mejor en el tema de las circulaciones, que son estas como tal, trataría de aprovechar esta misma distancia junto con esta para que esos entrejes me generaran en la recámara principal un poquito más de holgura. Creo que la distribución funciona. El baño, a lo mejor si hubiéramos colocado el lavabo aquí y generar esa puerta que comunicara, habría que ver cómo se comporta el baño ahora, pero creo que podría ayudar como para no tener ahí el lavabo de lado. Y la recámara veo ahí de repente la tina, que suele ser como un tipo suite de hotel, que lo entiendo, pero a lo mejor muchas veces, igual por tema de instalaciones y demás, la tina muchas veces tiene muchas instalaciones. A lo mejor yo no sé si la tina hubiera convenido de este lado abrir los lavabos y que quedara una suite un poquito más cómoda. Creo que funciona. Este muro que se genera para no tener vista, creo que ayuda a la parte estructural. Y creo yo que la parte estructural se pudo haber solucionado continuando este muro para acá, para que cargara el muro de acá, y a lo mejor dándole la vuelta aquí en planta baja a esta zona, y creo que ya ahí podríamos haber aprovechado esa parte estructural. En general, a mí me gustó también mucho la distribución, me gustaron estas como triples alturas que generan espacios diferentes y no hace que la propuesta sea muy plana. Creo que esa parte me gustó. Siento yo que este bañito pudo haber sido trabajado un poquito mejor. En la parte del sótano sí estoy de acuerdo con el arquitecto Armando que faltaba un bañito por ahí. Y la plástica, a mí sí me hace ahí un poquito de ruido. Mira, Abraham, podemos irnos ahí al rendercito. Sí, el tema de la... No tenemos el render exterior, ¿verdad? No, está bien. Mira, está perfecto. Si quieres, pon las interiores, que también ahí es bastante aprovechable. Creo que la imagen como tal, los materiales, creo que están muy bien empleados. Creo que lo comentamos en un principio, el tono gris con todo lo blanco, creo que está bastante bien realizado. Este es igual un poco como la arquitectura que maneja el arquitecto Abraham, que está bastante bien traducida. Me gusta que sea como una escalera escultórica dentro del espacio, creo que le da otra sensación. Y podemos ver también de repente la iluminación que se genera hacia el exterior. Ese tono cálido creo que fue un buen acierto.
Y nada más el tema estructural, ahí nada más aterrizarlo como yo decía en algún momento de la plática y de las revisiones, de ir machando la parte estructural técnica constructiva versus la plástica y la función. Creo que ahí podemos llegar a un gran acierto a la hora de construir, ¿no? Claro. Y sí, hago énfasis en que el terreno, pues bueno, creo que ahí no es lo que tenemos ahora y nos da otra perspectiva como tal, pero en general muy bien, muy bien. Me hace ruido también un poquito este vano muy chiquito junto con este. Yo creo que a lo mejor estos vanos tendrían que haber tenido cierta relación como tal. Esta ventana sí definitivamente creo que hace algo de ruido. Y el canto de este muro creo que habría que ver cómo se trabaja para que no se vea como canto o morder, no lo sé, es un tema volumétrico y de trabajo dentro de la misma propuesta. Y creo yo que aquí estamos mintiendo un poquito en el tema del terreno, pero pues bueno, eso ya se soluciona, ¿no? Pero en general muy bien, Edgar. Creo que en general todos los proyectos fueron muy, muy buenos. Todos tuvieron de dónde aprender y de dónde aprender esta parte de la introspectiva de la arquitectura. Creo que todos han hecho buenos ejercicios y pues estamos aquí todos para aprender, ¿no? La verdad, yo estoy más que agradecido aquí con el arquitecto Cota de habernos invitado y de también poder aportar algo a este ejercicio, ¿no? También. Crimson, te agradezco muchísimo. Edgar, ¿algo que quieras agregar? No, pues me complementan mucho sus comentarios. Definitivamente falta complementar el proyecto, hacerlo más construible en cuestión estructural y trabajar todo lo que es la plástica exterior, que se logre un poco más lo que es la introspección, el contraste con todo su contexto y pues hay mucha tela de dónde cortar. Me agradezco mucho sus comentarios, son muy aportadores a mi proyecto y pues ya se los estaré presumiendo posteriormente. Excelente, esa es la actitud. Edgar, te agradezco muchísimo. Sí. Me gustó el resultado y creo que ahora sí lo que sigue es hacerlo real, ¿no? Ahora sí es empezar a resolver estructura, ¿no? A afinar quizá algunos detallitos. Me gustó esa crítica de Crimson, ¿no? De ajustar quizá un poquito el eje de la recámara para dejarlo más holgado. Yo creo que ya es empezar ahora sí a atacar algo muy fino, ¿no? Sí, definitivamente. A todos muchas gracias y pues estamos pendientes. Muy bien, pues les agradezco muchísimo a todos que hayan participado en el taller. Para cerrar, no sé si alguien tiene algún comentario, se los agradeceré. Todos están por ahí. No sé, yo más que nada que quiero darte las gracias, Abraham, por compartirnos el querer externar también tu ideología arquitectónica. Creo que es bastante enriquecedora para todos y sobre todo que habemos muchos que nos dedicamos a esto, pero también habemos gente que estamos en el proceso y que eso nos ayuda también a conocernos y conocer diferente una ideología para realizar las cosas, ¿no? Entonces, en general, muy bien a todos, los felicito mucho y pues estamos aquí para aprender juntos, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Excelente. José, Monse, Juan Pablo, Josimar, Héctor, Aparecida, que ya apagaste la cámara. ¿Algún comentario para cerrar? Sí, yo quisiera agregar que, pues, a pesar de que apenas terminé mi carrera, llevo apenas un año egresado, pues creo que este es un buen comienzo, bueno, perfecto yo diría, para pues ir desarrollando este carácter de arquitectura que quiero desarrollar, que por eso me metí al mismo taller, para todos estos términos, pues expandirlos tal vez más y bajo mi propio carácter, ¿no? Tal vez no, como decían ahorita, no quedarnos con lo que haces tú y tratar de copiarlo, sino ir formando nuestro propio criterio aparte de esos términos. Exactamente, ¿no? Es conocer de una forma burda, ¿no? Es conocer mis trucos, ¿no?
pero al rato van a conocer los trucos de Crimson, y al rato van a conocer los trucos de Apalooza, de Luis Armando, y al rato los de Atahualpa, ¿no? Entonces, al final que ustedes tengan toda una bolsa llena de trucos, ¿no? O sea, al final es que de eso se trata el crear, ¿no? Esta frase de que nadie inventa nada, solamente transformamos la realidad. O sea, todo ya existe, ¿no? Pero la clave es conocer eso que ya existe. Si ustedes no conocen todos los recursos, pues no los van a poder utilizar y apropiárselos, ¿no? Y transformarlos en algo que les sirva a ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que no se queden solamente con una cosa, sino que transformen. Muchísimas gracias, Josimar. A ti. ¿Alguien más? Pues yo, gracias por este espacio, arquitecto, que abriste este taller. Creo que es muy enriquecedor para todos los arquitectos, ingenieros, y está muy padre que continúes con esto, ¿no? Felicidades y muchas gracias por dar este espacio, ¿no? Y dar todos tus conocimientos y poder platicar con estos arquitectos de muy, muy alto nivel. Oh, lo agradezco muchísimo a ti, Juan Pablo. Hiciste un gran esfuerzo y yo creo que el proyecto quedó muy bien, ¿sabes? También yo creo que eso es cuestión de empezar a embellecer, empezar a pulir, pero estás ya en el camino de Barragán, entonces a darle, ¿no? O sea, claro, te lo agradezco muchísimo. Muy bien. Luis, ¿ibas a decir algo? ¿Todo bien? Yo había comentado sobre el taller que iba a abrir el arquitecto Benjamín, y pues sí estaría bueno. Claro. Vamos a empezar ya a partir de este taller, empezará en julio. Vamos a darle un poquito más de tiempo por cargas de trabajo. En julio empezamos y pues se va a abrir un grupo para 6 personas ahí con Benjamín. Esperemos que se llene y pues a darle, ¿no? O sea, es el inicio. Estaba hablando con Atahualpa ahorita. Pues si todo sale bien con Benjamín, empezaremos también en Atahualpa. Entonces, así, ¿no? O sea, vamos a empezar a compartirlo todo, ¿no? O sea, porque antes se venía con toda una filosofía de lo que yo sé es mío, ¿sabes? Entre médicos, arquitectos, abogados, ¿sabes? Como que me costó muchísimo trabajo en mi maestría, mi doctorado. Ya todo lo que sé, te lo voy a compartir, ¿no? Pero podríamos cambiar el chip y empezar a decir todo lo contrario. Vamos a evolucionar mejor como sociedad si los que saben comparten lo que saben. Entonces, ganan todos, porque gana el alumno, gana el que lo comparte, gana el que está viendo de espectador. Entonces, yo creo que es trabajo de todos, ¿no? Darnos a esto. Y pues ya estamos viendo los resultados. Yo creo que son bonitos. Entonces, ¿no se escucha muy bien? Se escucha con eco. Una disculpa. Me voy a poner los audífonos. Es que se escuchan todos, entonces es que les puse, los quité de silenciar. Pero bueno, lo que les decía solamente era eso, ¿no? Era de que estamos trabajando, ¿no? Como sociedad en tratar de mejorar, ¿no? Y ahorita hay problemas parecidos, no me vas a dejar mentir. Los problemas que nos están azotando es la inseguridad, ¿no? La inseguridad está por todos lados, por los políticos, pero por malos ciudadanos también. Entonces, ¿cuál es el origen del mal ciudadano? Que no se lo educó bien, ¿sabes? O sea, todo el problema original nace de la educación. O sea, ¿cómo quieres cambiar un país? Nunca lo de otra manera. Entonces, la educación, si nosotros compartimos, y la gente que sabe comparte lo que sabe, pues vamos a evolucionar muchísimo más rápido, ¿sí? Porque el Internet es lo que está haciendo. De repente todos los conocimientos del mundo se ponen al alcance de todos y pues es lo que está generando este crecimiento exponencial, ¿no? Ya ahorita parece que en unos años van a estar volando los drones por las ciudades. ¿Saben? O sea, la década de los 20 ni les quiero platicar lo rara que va a ser, porque ya la tecnología nos va a comer. Pues. Entonces, yo creo que tenemos que estar, ¿cómo se dice? Adelantándonos o creándolo, ¿no? Más que nada. Yo creo que este taller lo que hace es crear un poquito el futuro.
O sea, cómo vamos a aprender, cómo vamos a compartir lo que sabemos y cómo lo vamos a difundir, ¿saben? Porque el trabajo de esto es difundirlo, que más gente tenga alcance a esto, ¿no? Me han llegado comentarios de chavos de Guatemala, de Perú, de otros países, que dicen, arquitecto, me devoro todos los videos, ¿saben? O sea, uno no tiene ni idea de quién va a ver esto, ¿saben? O sea, por eso aprovecho este espacio como para agradecerles a toda la gente que se toma el tiempo de ver los videos, de aprender y de hacer sus proyectos, porque lo interesante es que ni siquiera tienes que tomar el taller para aprender, ¿sabes? O sea, pudo alguien decir, pues este es el terreno, yo me aviento mi propuesta, ¿no? Y ya está. Simplemente aprendiendo de las críticas de los demás, ¿no? Entonces, pues yo creo que es el inicio esto, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver en unos años, en unos meses, más gente haciendo talleres, abogados, doctores, pintores, ¿saben? O sea, todo el mundo empezando a compartir cada vez más cosas, ¿no? Y pues yo creo que todo va a ser para bien. Les agradezco muchísimo. Crimson, te agradezco enormemente. No, gracias Abraham, a ti por la invitación. Estaría buenísimo también en un futuro tener un taller, porque fíjate, he recibido comentarios de gente que me habla de que le falta el tema del interiorismo al taller, ¿sabes? Por ahí un interiorista de Los Cabos me decía, oye, pues el taller está muy bien arquitectónicamente, pero no hablan nada, ¿sabes? De todo el tema del interior, los muebles, todo esto que se repitió mucho, ¿no? Por un lado, porque también tu profesión, o sea, o al menos en lo que más te has dedicado, haces mucho interiorismo, pues, ¿no? Entonces, tienes siempre ese ojo muy activo. Entonces, sería también algo interesante después expandirnos también, ¿no? A talleres que aborden ese tema, porque la arquitectura no se acaba ahí, ¿no? O sea, si la arquitectura no se amuebla de una manera óptima, el espacio se pierde, ¿no? Y eso, pues toda la arquitectura puede dejar de tener tanto valor, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Estaría riquísimo después tener un taller que se enfoque mucho también en eso, ¿no? Lo vamos a trabajar. Y pues nada, a ver el fútbol. Jóvenes, son libres. Les agradezco muchísimo. Estamos en contacto. Se subirá esto a YouTube y pues para toda la eternidad. Les mando un abrazo a todos. Abraham, muchas gracias por todo y gracias muchachos a todos por su trabajo y los felicito. Seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias. Bye.